De Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días a todas las personas que se conectan hoy en nuestro canal académico de YouTube, Uninorte Co. Queremos agradecer por su asistencia, estamos muy contentos de poder llegar a ustedes a través de esta transmisión. Quiero darles la bienvenida a este webinar que se titula Psicología de la Salud, Desafíos Contemporáneos y Nuevas Perspectivas, organizado por el Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Este webinar se hace en el marco de la celebración de los 50 años del Departamento de Psicología. Tiene como objetivo ofrecer a los participantes una actualización sobre los desafíos contemporáneos y las nuevas perspectivas en el campo de la psicología de la salud. De esta manera, estudiantes en formación y profesionales que trabajan en esta área podrán diseñar mejores planes de acción para promocionar la salud, prevenir la enfermedad, intervenir durante la rehabilitación de las personas en estado de enfermedad, así como optimizar los sistemas de servicios de salud y participar en la formación de políticas públicas en temas asociados a salud mental, especialmente en circunstancias como las que estamos viviendo en estos momentos, en donde los retos, tanto para la psicología como para el resto de ciencias, es bastante grande. Quiero nuevamente agradecer también al doctor Jesús Cortés, quien es nuestro primer invitado el día de hoy. El doctor Jesús Cortés es catedrático en Ikerbasque y responsable del laboratorio de neuroimagen del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya en Bilbao, España. Es doctor en física por la Universidad de Granada y ha realizado tres postdoctorados en Holanda, Estados Unidos y Reino Unido. Fundó el laboratorio de neuroimagen en el año 2012. Tiene experiencia en el campo de la conectividad cerebral en múltiples patologías y ha obtenido fondos por más de 3.96 millones de euros. Ha publicado 100 publicaciones, 81 de ellas en el primer cuartil, y ha impartido un total de 85 charlas. Es evaluador de proyectos en programas europeos, Gobierno de Flandes, Reino Unido y en los ministerios de Ciencia y Salud en España. Bienvenido, doctor Jesús. Muchas gracias por tu participación en este webinar. Muchas gracias. Pues es un placer. ¿Se ve mi pantalla? No. A ver, estoy compartiéndola ya. A ver. ¿Se ve? No, de momento no sé. Ahora sí. Va bien, ¿no? Sí, ok, pues muchas gracias a los organizadores por este bonito evento que acepto encantado de poder hablar y poder comentarles un poco lo que venimos haciendo en nuestro laboratorio. El título de la charla es un poco, va desde muy general a investigaciones muy particulares, muy concretas de nuestro laboratorio. Voy a hablar sobre qué es la conectividad cerebral y cómo la utilizamos en investigación clínica, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a introducir lo que es la conectómica. En general, es un campo amplio, pero vamos a introducirla muy rápidamente. Y me voy a particularizar más en la conectómica que se obtiene a partir de un resonador de resonancia magnética, ¿vale? Y luego vamos a ver diferentes aplicaciones. Entonces, hablar de conectómica es hablar de redes. Y en la naturaleza está lleno de redes. Redes, desde el punto de vista muy formal, es simplemente un sistema formado por muchos elementos similares que se conectan de tal forma que existe comunicación entre ellos
o entre sus partes, ¿no? Entonces, estos son diferentes redes que forman diferentes grafos, que es una topología, diferentes geometrías de la red. Es de esperar que si estamos aquí y queremos mandar información aquí, pues va a depender mucho cuánto de eficiente o rápido o cómo va a llegar la información en función de la topología que subyace en esa red, ¿no? Imaginaros en patología, si en este cerebro, esta zona de aquí está dañada, pues puede que el cerebro no tenga un impacto a nivel cognitivo o a nivel de comportamiento, puesto que no afecta a la modificación de la red. Pero imaginaros si el cerebro fuera de esta forma, ¿qué pasaría si este nodo central tuviera un daño cerebral, ¿no? Pues claramente el impacto en la red sería grande y lo podríamos ver a nivel cognitivo. Eso es un poco... Entonces, diferentes sistemas hoy en día, las formas más modernas de analizar la interacción en los diferentes sistemas es el mismo concepto de red, que formalmente son diferentes nodos, aquí marcados por números, y una medida que me dice cómo interaccionan. Ocurre en las proteínas, pues cómo diferentes moléculas se unen a otras por ciertos enzimas, por ejemplo, que le ayudan, o ocurre en sociología, cómo los diferentes actores van formando redes cuando participan en películas comunes, o a nivel de ingeniería, o a nivel de sociología, o diferentes sistemas. Yo voy a hablar de redes del cerebro. Las redes del cerebro definen dos grandes conceptos, que es la neuroanatomía de redes, que viene a decir un poco que las funciones cognitivas no están localizadas en estructuras, sino están en circuitos. Entonces, hablar de la memoria no solo es hablar del hipocampo, pero es de toda una red en la que el hipocampo participa, que codifica ciertas memorias y nos permite acceder a ellas, ¿no? De la misma forma se puede hablar de neurología de redes. ¿Qué significa esto? Pues que cada patología va a ser el resultado de la desconexión específica de una red o algunos conjuntos de redes, ¿no? En el cerebro, pues claro, ¿cómo defino? Para hablar de redes necesito definir quién conecto y cómo lo conecto. ¿Cómo lo defino? Pues es un problema multiescala, que se dice. O sea, yo podría ir a nivel celular y decir que las redes del cerebro la forman la sinapsis, como una célula, hay diferentes neurotransmisores que se liberan y se consiguen transmitir hacia otros axones para así ir comunicando diferentes redes. Es un nivel de descripción que es diferente a si yo defino, por ejemplo, que hay zonas temporales, zonas occipitales o zonas frontales. Entonces, el nivel de escala es importante a la hora de obtener resultados por la red. Además de cómo defino los nodos, va a ser importante definir cómo defino las conexiones. Podría hablar de una conectividad anatómica, que podría ser, por ejemplo, el cable real que existe. Si fueran células, serían sinapsis. Si es resonancia magnética, pues son tractos de materia blanca. Entonces, es un poco las carreteras del cerebro. Podría hablar de una relación funcional. Por ejemplo, si dos áreas participan en una tarea a la vez, puedo decir que son parte de la misma red, funcionalmente, independientemente de que tengan una conectividad anatómica que las cohesione, ¿no? Y también puedo hablar de otro tipo de conectividad que se llama efectiva, que es un tema más biológico, de causa-efecto, y puedo mirar en la dinámica qué zonas activan a qué zonas y no al revés. O sea, realmente se establece un flujo de causalidad desde unas zonas a otras. Entonces, yo voy a hablar aquí hoy la conectómica a partir de resonancia magnética. La resonancia magnética es un resonador, se obtiene a partir de una resonancia magnética, es un imán muy grande que permite ver ciertos materiales paramagnéticos dentro del cerebro y reconstruir imágenes de esos contrastes que puedo ver con el resonador, ¿no? Entonces, para hacer resonancia magnética necesito definir diferentes secuencias, y para obtener la conectividad a partir de las imágenes también necesito hacer secuencias específicas. Entonces, se habla de imagen anatómica o imagen T1, son volúmenes 3D. Tengo lo que típicamente hago es varios cientos de cortes y puedo reconstruir todo un volumen que me va diciendo un poco lo que es gris es materia gris, lo que es blanco es materia blanca, lo que es negro es líquido cefalorraquídeo, y puedo obtener como una especie de
radiografía de alta resolución, que es la resonancia magnética. En secuencias diferentes, para hacer conectividad funcional, necesito imagen funcional. Es una secuencia diferente y es 4D. ¿Qué significa? Que voy a obtener un volumen en diferentes instancias de tiempo. Ahora veremos lo que es. Y para hacer conectividad anatómica de tractos de materia blanca, necesito una secuencia específica que se llama una secuencia de difusión, que también es 4D, porque lo que hago es obtener diferentes volúmenes en diferentes direcciones del campo. Dicho esto, para hacer conectividad conectómica a partir de resonancia, yo voy a necesitar poner a un paciente dentro del resonador, hacer secuencias específicas por 5 más 8, 13 más 14, 27 minutos de tiempo para poder obtener las imágenes a partir de las cuales puedo obtener la conectividad. La conectividad anatómica, os he explicado ya, es en resonancia magnética, son estos tractos de materia blanca, que son estos hilos que se ven aquí, que aquí vemos la estructura del cuerpo calloso que cruza de un hemisferio a otro. Podemos ver cómo estos hilos van a definir conectómica. ¿En qué sentido? Porque veo que ciertas zonas de aquí están conectadas con zonas de aquí a partir de estas conexiones. ¿Vale? ¿Cuál es la física, el fundamento, digamos, biológico de poder ver estos tractos de materia blanca con un resonador que es un imán grande? Pues tiene que ver con las propiedades de difusión que tiene el agua dentro del cerebro. Entonces, el agua difunde dentro del cerebro de forma muy heterogénea. En algunas zonas va a difundir de una forma y en algunas va a difundir de otra. En materia gris, el agua difunde de una forma que se llama isotrópica. ¿Qué significa? Pues que el agua difunde en todas las direcciones de la misma forma. No tiene, digamos, direcciones preferidas. En materia blanca, que son los tractos que necesito reconstruir, el agua difunde de una forma que se llama anisotrópica, que significa que hay direcciones de mayor preferencia que otra. Por lo tanto, yo puedo ir viendo cómo el agua va a ir difundiendo a través de estos tractos y los puedo reconstruir. ¿Vale? Para poder obtener la conectividad anatómica, necesito una secuencia de difusión y necesito una imagen T1 y luego necesito hacer un preproceso de la imagen. ¿Vale? Típicamente lo que se hace es poder ajustar a partir de las secuencias de difusión un tensor de difusión y luego lo que voy a ir haciendo es reconstruir los diferentes tractos y los voy a plotear con un código de color que es azul, lo que se llaman las fibras de proyección que van desde abajo a arriba, en verde las fibras de asociación que van desde adelante a atrás y en rojo las fibras que se llaman comisurales, que lo que hacen es que van de izquierda a derecha, que cruzan cuerpo calloso. Cuando hablo de materia blanca, obtengo también lo que son fascículos, grandes fascículos, que son no solamente un solo tracto, sino manojos de ellos, y estos son los grandes autopistas del cerebro. Hay cierta patología que puede dañar tractos más frontales, pues va a influir, por ejemplo, en temas más de atencionales, función ejecutiva, etcétera, tractos talámico-posteriores, pues radiaciones ópticas, córtico espinal, un tema motor, más subcorticales relacionados con demencias, etcétera, ¿vale? Entonces, en función un poco de qué familias de tractos se van dañando, pues obtengo diferentes clases de patologías. Las patologías tipo Alzheimer, pues principalmente alteran al fornix, el arcuado, el cíngulo u otro tipo de historias. Para hablar de conectividad funcional es otra cosa diferente, no es lo mismo de lo que os he contado antes. ¿Hay relación entre ellas? Sí, pero son cosas diferentes. ¿En qué se basa la conectividad funcional? Se basa en la oxigenación y deoxigenación que tiene la hemoglobina en sangre. En sangre, esta proteína de hemoglobina transporta oxígeno ligada a iones de hierro. Cuando ese oxígeno se consume, sería este caso de aquí, deoxigenado, lo que ocurre es que el hierro queda suelto y eso es más paramagnético que cuando el hierro está ligado al oxígeno. Por lo tanto, veo más contraste en los consumos de oxígeno. De la misma forma, aquí veo un 100% de oxígeno, la misma gota de sangre tiene menos contraste que cuando tengo menos oxígeno en sangre. Este es en la física, digamos, lo que permite
ver conectividad funcional dentro del resonador. Aquí vemos un cerebro de rata, de la misma forma 100% oxigenado o 20% oxigenado. Puedo ver cómo hay contraste mayor simplemente por las, digamos, deficiencias de oxígeno que me permiten verse en el resonador. Entonces, la resonancia funcional, la forma más clásica, en neuropsicología se utiliza mucho, es la resonancia magnética funcional en tarea, donde el participante dentro del resonador realiza tareas cognitivas, por ejemplo, lo podemos poner a hacer una tarea visual, memorias de trabajo, interferencia, etcétera, y entonces puedo mirar qué zonas están más activas. ¿Qué significa? ¿Qué zonas han deoxigenado más? Por lo tanto, lo que yo asumo es que si han consumido más oxígeno que otras, en cierta forma, indirectamente, están implicadas en la tarea que hace. Mediante repetición del estímulo-respuesta, si yo le repito muchas veces el mismo estímulo y veo los niveles de oxigenación en el cerebro, lo voy repitiendo varias veces, lo que obtengo finalmente son patrones de activaciones finales que son el resultado de las zonas de activación durante la ejecución de la tarea sustraído respecto a líneas basales. ¿Eso qué significa? Que lo que miro es qué patrón de oxigenación tiene el cerebro cuando está el estímulo y lo sustraigo cuando el cerebro, digamos, no tiene ningún estímulo presente. Así podemos ver, cuando leemos en un resonador, qué zonas tienen más consumo de oxígeno, cuando escuchamos lo que nos leen, entonces en corteza auditiva, cortezas más visuales, etc. En nuestro laboratorio nos centramos más en otro tipo de paradigma, que es el paradigma del resting, ¿vale? En resting, en reposo, el paciente está en el resonador sin realizar ninguna tarea concreta. Que esto tiene muchas ventajas en la clínica, ya que hay pacientes con enfermedades neurodegenerativas o daño cerebral severo, o incluso pacientes en coma, que no son capaces de comprender las tareas que uno tiene que hacer dentro del resonador. Entonces, poner un paciente dentro del resonador relajado y mirar las redes de activación es muy importante en clínica. Cuando el cerebro supuestamente no hace nada, en realidad, mentalmente, realizamos una mezcla de muchas tareas que generan una actividad mezclada aparentemente difícil de descifrar, ¿vale? O sea, los niveles de oxigenación en sangre, cómo cambian en el tiempo, es una mezcla de ritmo cardíaco. Si llega más sangre o menos sangre, el ritmo cardíaco va a condicionar esos patrones de oxigenación, la respiración, la mecánica de los vasos, el consumo de oxígeno, la activación neuronal, etcétera. Y eso es lo que nosotros tenemos, digamos, lo que registramos, ¿no? Es posible preprocesar estas imágenes funcionales eliminando movimiento y diferentes ruidos fisiológicos. Significa que, por ejemplo, quitar el efecto del ritmo del corazón, de la respiración, etcétera. Y de esta forma nos permite estudiar la dinámica de oxigenación en sangre, que en inglés es blood oxygen level dependent, niveles de oxigenación en sangre, a nivel de resolución espacial de aproximadamente 1 milímetro. Yo podría ver en todo el cerebro cubitos de 1 milímetro de lado, cuánto está oxigenando cada cubito y cuánto está deoxigenando a lo largo del tiempo. Para poder hacer preprocesado de la funcional necesito una secuencia funcional y una imagen T1. Básicamente hay diferentes técnicas de eliminar volumen y diferentes factores fisiológicos y finalmente puedo obtener por regiones del cerebro dinámicas de oxigenación o oxigenación de la hemoglobina que me van a ir diciendo cuánto y en qué momento ciertas zonas están implicadas en los máximos o están menos implicadas en valores menores. ¿Y qué es la conectividad funcional? ¿Cómo puedo inferirla a partir de la imagen funcional? Pues tiene que ver un poco con los niveles de sincronismo. Entonces, cuando imaginaos que hay una zona que está implicada en la tarea que estoy haciendo, hay ciertas neuronas que tienen una excitabilidad mayor, la mantienen durante un tiempo, van a demandar oxígeno, el oxígeno va a llegar, se va a consumir, 7 segundos después aproximadamente hay ciertos contrastes que soy capaz de ver y puedo ver, imaginaros, cada 3 segundos si obtengo una imagen diferente, puedo ir viendo cómo esta zona roja de aquí, los niveles de oxígeno cambian con el tiempo. ¿Y qué es la conectividad? Pues mirar esta zona verde de aquí y esta zona roja de aquí, cuando miro cómo deoxigenan y oxigenan en sangre, veo que lo hacen de forma muy parecida. Entonces, ¿qué es lo que digo? Digo, ok,
pues lo rojo y lo verde están en la misma red. ¿Por qué? Porque hace lo mismo. Aunque no sepa lo que hacen, sé que participan en lo mismo, en la misma tarea, y por lo tanto eso forma una red. Por lo tanto, el conjunto de zonas del cerebro que oxigenan y deoxigenan en sincronismo es lo que se llama estar conectado funcionalmente. Importantemente, en las redes funcionales, cuando el rojo y el verde están activos, hay otras zonas que también participan en la red, pero están en anticorrelación. Digamos que cuando el rojo y el verde demandan oxígeno mucho, el azul no lo hace y así mantienen ciertos equilibrios pues, energéticos, homeostáticos, etcétera, y tanto las zonas azules como las amarillas participan en la misma red. La actividad, ¿cuál es la física de esto? La actividad Volt en estado de reposo oscila. Ya os he enseñado que está continuamente oscilando. De manera que áreas muy alejadas entre ellas fluctúan en sincronismo, altamente correlacionadas. Estas oscilaciones son muy lentas, ¿vale? O sea, si yo miro aproximadamente cuánto tiempo tarda en repetirse, pues aproximadamente tardaría unos 10 segundos en repetir los ciclos. Esto es importante, si alguno de la audiencia ha trabajado con electroencefalografía, se habla de ritmos gammas que hacen aproximadamente 30 ciclos por segundo. Esto es una oscilación mucho más lenta, ¿vale? Las áreas correlacionadas definen redes de conectividad funcional. Si se activan o desactivan al mismo tiempo, es que deben de pertenecer a las mismas redes. Estas redes son universales entre sujetos sanos. Esto es muy importante. Cuando hacemos resting, yo soy capaz de ver entre muchos sujetos las mismas redes. Y algunas de estas redes se alteran en alguna patología. Y por eso es importante hacer reposo en patología, porque puedo ver qué red específica o qué red general a diferentes condiciones se altera. Cuando hago reposo, en algún momento estoy activando redes visuales. Cuando hago reposo, en algún momento estoy activando redes visuales laterales o redes auditivas o redes sensorimotoras, redes de función ejecutivo o esta red tan conocida que se llama la de Formal Network, que es una red que está prácticamente asociada a ninguna tarea. O sea, realmente cuando cualquier tarea hace una persona en el ordenador, esta red se desactiva. Entonces, cuando supuestamente no hago nada, lo que estoy haciendo es, en algunos instantes diferentes, digamos, es una actividad mental que voy activando ciertas zonas. En patología puedo obtener que ciertas patologías desconectan a ciertas redes. Entonces, resumiendo, hablar de conectividad conectómica por neuroimagen es hablar de tractos de materia blanca obtenida a partir de secuencias de difusión que me van a dar cómo son las carreteras del cerebro. Y hablar de conectividad funcional me va a dar un poco los niveles funcionales de cómo diferentes zonas activan, desactivan, que viene a decir un poco qué es esa función sobre esas carreteras, que en la analogía sería este tráfico de coches. Ahora vamos a pasar a zonas de las partes de aplicación, que era lo que quería comentaros. Soy consciente de que he ido un poco rápido, pero estoy encantado de que comentéis, preguntéis, me podéis preguntar, etcétera, si tenéis algún tipo de curiosidad o no ha quedado algo claro. Lo primero que voy a hablar es un artículo que publicamos en una revista de neuroimagen bastante prestigiosa que se llama Human Brain Mapping y tiene que ver sobre conectómica y envejecimiento. La motivación que nosotros nos planteamos es: ¿se puede utilizar la conectividad cerebral como medida del nivel de maduración cerebral? O sea, viendo cómo el cerebro está conectado, ¿puedo saber la maduración cerebral que tiene una persona? Eso es una pregunta no trivial y muy interesante, ¿no? Si esto es verdad, si realmente la maduración se codifica en la conectividad, van a aparecer dos conceptos de edad. Uno, la edad que mi conectoma tenga. Y otro, la edad cronológica, la edad que de verdad tiene ese paciente o ese sujeto. Si hay dos conceptos de edad, la siguiente pregunta es, ok, ¿cuál es mayor? En personas mayores, si la edad del conectoma es menor que la edad real, o sea, si la conectómica es más joven que la edad real, puede indicar que ese paciente es saludable o es un paciente con menor
reserva o con mayor reserva cognitiva o sujetos que están envejeciendo a nivel conectómico mejor. Si es lo contrario, si la edad del conectoma es mayor, puede indicar que un envejecimiento acelerado, por ejemplo. En niños sería lo contrario. Si yo encuentro un niño que tiene una edad del conectoma mayor que la real, podría indicar un nivel de neurodesarrollo avanzado, pero lo opuesto podría indicar neurodesarrollo insuficiente. La siguiente pregunta que motivó nuestro trabajo es si es verdad que la edad, los niveles de maduración se codifican en la conectómica, ¿puedo alterar yo esa edad del conectoma? Por ejemplo, utilizando un tratamiento, una terapia, intervención o estimulación cognitiva. Por ejemplo, o imaginaros, aumentando los niveles de actividad física, ¿puedo rejuvenecer la edad del conectoma en personas mayores o acelerarlo, por ejemplo, en niños? Y por último, la tercera pregunta importante en neurociencias es si los niveles de maduración se codifican en la conectividad de qué circuito es la que codifica la edad, porque ese será el circuito, digamos, más relevante en ese envejecimiento. Hablar de edad cerebral no es nuevo. En los años 90 por allá, Nintendo DS sacó un software que se llama Brain Training, que mucha gente, pues, tú te ponías a jugar, hacías diferentes pruebas y al cabo del tiempo te decía, oh dear, your brain is very tight, your brain age is 76. Entonces, y te daba la edad y siempre era mucho mayor que la tuya, y entonces te enfadabas un poco, pero venía a darte un poco una medida de la edad basada en ¿qué? Pues puramente en tiempos de reacción. ¿Cuánto de rápido hacías tú esas tareas? Nosotros es un poco el mismo espíritu, pero mirando a la conectómica del cerebro. En 1973, Retan introdujo el concepto de edad cerebral, es el padre de la neuropsicología, como muchos de vosotros sabéis, para medir las variaciones producidas en la cognición durante el neurodesarrollo en niños o envejecimiento en adultos, aunque no ha tenido muy poco uso. Algunos autores lo han estudiado con la neurodegeneración morfométrica. ¿Esto qué significa? Que también si miro al cerebro a ciertos aspectos morfométricos, por ejemplo, niveles de atrofia corticales o volumen ventricular, etcétera, hay ciertos aspectos que también cambian con la edad. Por lo tanto, mirando esos aspectos morfológicos, también soy capaz de inferir la edad. Pero nosotros nos planteamos solamente mirando a la conectómica. Estos ya los resultados de nuestro trabajo. Como podéis ver aquí, representamos la edad cronológica, la edad real. Diferentes puntos son diferentes sujetos, entran en el resonador, obtenemos imágenes, obtenemos la conectómica, calculamos la edad del conectoma y vemos que la edad del conectoma se parece bastante bien a la edad cronológica. Esto es una cohorte de 164 sujetos con edades comprendidas entre 10 y 82 años y podemos ver cómo la estimación de la edad a partir del conectoma es bastante buena. Este es el error, mean absolute error, que significa el error absoluto medio, o sea, básicamente es que si yo meto un paciente en el resonador con 60 años, pues mi método va a decir que está entre 55 y 65. Pero fijaros que es un rango de 10 a 80, son 70, por lo tanto la predicción es bastante buena. Respondiendo a la pregunta número 3, ¿cuál es el circuito que codifica esa edad? Pues el circuito más relevante ha sido el frontoestriato talámico. Este es un circuito formado por zonas orbitofrontales, ganglios de la base y el tálamo. La conectividad de este circuito es la que mejor predice la edad que tiene un sujeto. ¿Significa esto que es el único circuito que codifica la edad? No. Muchos otros circuitos también se desconectan con la edad, pero este es el que tiene el mayor predictor en la inferencia de la edad. Aquí os pongo un ejemplo, como el hipocampo, aquí pongo diferentes edades reales, sujetos de 10 a 80 años, y calculo la conectividad del hipocampo al resto del cerebro, y veo cómo a lo largo de la edad el hipocampo también se desconecta. Esta coeficiente de correlación me daría un poco como la pendiente de la curva, que me dice que se desconecta con una pendiente 0,46. Pero nuestro circuito, el frontoestriado talámico, se desconecta con mayor pendiente, con mayor velocidad. Por lo tanto, está más codificado en este circuito que en otros.
¿vale? Para esta primera parte, la edad del conectoma puede predecir la edad cronológica, igual de bien que otras medidas basadas en morfología cerebral. Solamente la conectividad. Nuestra metodología muestra que el circuito más relevante en la predicción de la edad es el frontoestriado talámico. Pero no es el único circuito que lo hace. El circuito del hipocampo también lo hace, pero en menor medida. En este artículo sugerimos que en el envejecimiento sano, o sea, no patológico, no una enfermedad neurodegenerativa, el circuito de referencia es el frontoestriado talámico. Y que en envejecimiento patológico, por ejemplo, en enfermedades tipo Alzheimer, podría ser el hipocampo. Eso no lo hemos medido aquí, pero podría ser consistente, puesto que el hipocampo es una estructura diana en las demencias tipo Alzheimer, ¿no? El circuito frontoestriado talámico domina actividades motoras, el control ejecutivo, la inhibición y la función ejecutiva. También regula mucha química importante cerebral, como los niveles de dopamina, que regula circuitos de la recompensa, circuitos de la motivación, o la serotonina, que regula el estado del ánimo o emociones. La cantidad de discrepancia entre la edad del conectoma y la edad real, por ejemplo, paciente con 70 años que su edad del conectoma es 75 versus paciente con 70 edad del conectoma 65, podría servir de biomarcador para cuantificar el nivel de deterioro en una enfermedad o de mejora después de una intervención, terapia o tratamiento, que tiene infinidad de posibilidades. Evidentemente, si yo soy capaz de hago terapia, modifico la edad del conectoma y la rejuvenezco, sería una buena forma de cuantificar la eficacia de esas terapias, ¿no? En referente a la segunda motivación, si os acordáis, ¿puedo alterar esa edad? Aquí tenéis resultados preliminares, es algo que estamos escribiendo, llevamos ya un tiempo, pero son personas mayores, y hay ciertas escalas de niveles de actividad física. Cuando yo miro en personas mayores sedentarias versus personas mayores con altos niveles de actividad física, puedo ver cómo en efecto, si esta es la edad cronológica, las personas mayores sedentarias, su edad del conectoma es como 4 o 5 años mayor que personas que hacen altos niveles de actividad física. Siguiendo un poco con la aplicación de la edad del conectoma, ahora os voy a hablar un poco, que es otra parte de la charla, de cómo poder medir este tipo de metodología en condiciones pediátricas como la del autismo. Este es un trabajo que hemos publicado recientemente en el Cerebral Cortex, que es otra revista también prestigiosa en neurociencias. Lo que hicimos aquí fue utilizar dos cohortes de niños autistas. En una cohorte tenemos 50 niños autistas, en otra 47. TDCs, Typically Developing Controls, son niños con desarrollo normal. Pero ese sería total. En una cohorte serían 22-23, en otra cohorte serían 28-24. Las edades pues son de 11 años en media. En una cohorte son aproximadamente 8-9 años, 13 años. En sexo tenemos aquí los ratios, y estos serían un poco los niveles de inteligencia totales. Pues estaríamos hablando en torno a 100, 109. No son autistas con bajo IQ, sino son autistas niveles de A2, que es una escala de severidad, u otros niveles. Lo que hemos hecho es obtener imágenes de difusión y funcionales, conectividad anatómica y funcional, edad del conectoma y compararlas entre las dos condiciones. ¿Vale? Entonces, esto es un poco la parte metodológica. La idea es obtener edad del conectoma, edades cronológicas, tal y como hemos hecho antes en envejecimiento. Estos son los resultados que hemos obtenido. Cuando representamos la edad del conectoma versus la edad cronológica, podemos ver en la línea azul es la curva que se llama Y igual a X, es la curva donde la edad del cronológica y la conectómica es idéntica. Y podemos ver cómo cuando esta es la edad de los diferentes sujetos, de 5 a 20 años, podemos ver cómo cuando los niños autistas,
cuando los niños autistas son aproximadamente menores que 12 años aproximadamente, su edad del conectoma es mayor que la edad cronológica. Por lo tanto, hay ciertos niveles de sobremaduración conectómica en los niños autistas comparado con sanos. A partir de los 12 años aproximadamente, nosotros le llamamos preadolescencia. ¿Qué ocurre? Que los patrones de maduración medidos por la conectómica se invierten y aparece una maduración, digamos, hipomaduración de los niños autistas con respecto a los niños sanos. Esto se puede ver aquí. Representamos en amarillo la edad cronológica, en marroncito la edad del conectoma. Serían cuando niños menores de 12 o adolescentes mayores de 12, podemos ver cómo en autistas la edad del conectoma en marrón es mayor que la edad cronológica. Pero en adolescentes este patrón se invierte y la edad cronológica es mayor. Por lo tanto, aquí tendríamos sobremaduración, hipomaduración. Y digamos, inversiones o puntos de inflexión en las trayectorias de la edad conectómica no se ven en niños sanos, no son significativas. ¿Vale? Para discutir esta parte, este trabajo es el primero que mira trayectorias en edad cerebral medida por la edad del conectoma en niños autistas. Los niños autistas presentan una edad del conectoma significativamente mayor en la infancia, entre 6 y 12 años. En la adolescencia y juventud, este patrón se invierte, presentando una edad del conectoma significativamente menor que la edad cronológica. En este trabajo, los detalles están en el artículo, también los podemos comentar después. Existen dos circuitos implicados en las, digamos, que codifican bien la edad conectómica en niños autistas. El primero es el circuito corticolímbico estriado, con estructuras temporales, frontales y límbicas, como el hipocampo, la amígdala y los ganglios basales. Este circuito está implicado en el procesamiento de emociones y habilidades sociales. El segundo circuito implicado es el frontoínsula temporal, implicado en codificación de estímulos en las redes de saliencia, circuitos de recompensa y toma de decisiones. Nuestro trabajo muestra la posibilidad del uso de la edad del conectoma a nivel de un solo sujeto como biomarcador para cuantificar el nivel de maduración cerebral y sus trayectorias en el neurodesarrollo de otras condiciones o patologías. Vamos a seguir hablando un poco sobre la patología del autismo. Esto es algo que actualmente estamos todavía trabajando. El artículo está en revisión. Y os voy a comentar qué ocurre cuando, digamos, hacemos asociación entre genómica y conectómica en la patología del autismo. Lo que hicimos aquí fue utilizar datos de una iniciativa que se llama AVIDE, del Instituto Nacional de Salud Mental americano, donde es la base de datos más importante en número, la cohorte mayor en pacientes de autismo en el mundo, sobre datos de conectividad funcional, ¿vale? En concreto tenemos 880 autistas y 1010 niños sanos macheados por edad con este grupo. Lo que nos planteamos es un poco primero armonizar la patología del autismo. ¿Qué significa esto? Pues autismo como tal es un diagnóstico que muchos de vosotros en la audiencia conocéis. Es un diagnóstico complejo, muy multidimensional, y ciertamente hay mucha heterogeneidad, es todo un espectro, y nos planteábamos si mirando a la conectividad funcional es posible encontrar subgrupos o subtipos de autistas, digamos, donde dentro de cada subtipo los patrones de conectividad funcional sean más similares dentro de cada subtipo que cuando comparo entre subtipos, ¿no? Entonces, utilizamos una técnica parecida a la que os he explicado, recogemos datos funcionales, datos anatómicos, elegimos regiones
y obtenemos matrices de conectividad funcional que me van a decir cómo la oxigenación de una zona se parece a la oxigenación de otra. Fijaros, una cosa muy importante en este tipo de estudios multicéntricos, voy a comentaros esto. En estudios clínicos, típicamente, la gente ha venido cogiendo una cohorte de pacientes, una cohorte de sanos, resonando en el mismo resonador y comparando redes en un grupo de patológicos y un grupo de sanos y ver las diferencias en las redes. Esos son los estudios monocéntricos. En estudios multicéntricos, no vale con que tú tengas un resonador Siemens de prisma de 3 Tesla con la misma antena, porque hay otros muchos tipos por ejemplo, el número de bobinas, muchos aspectos de la máquina que hacen que sea capaz de diferenciarse que un paciente vino de una máquina o de otra. Por lo tanto, si yo quiero combinar niños autistas viniendo de 24 instituciones diferentes, que son los que, digamos, reclutaron todos estos datos de 880 autistas, primero tengo que definir técnicas que me permitan armonizar esas imágenes, ¿vale? Pues podéis ver aquí los niveles de conectividad media entre diferentes, son 24 instituciones, como a priori los niveles de conectividad media son muy diferentes. ¿Significa esto que la gente que se resonó en Stanford está menos conectada que la gente que se resonó en otro sitio? No. Significa que en su resonador hay diferencias de máquina que tengo que saber, son factores de confusión que tengo que saber eliminarlos. Utilizamos una técnica de armonización, podemos poner los niveles de conectividad medios iguales entre resonadores para luego poder aplicarlo. Lo siguiente que hicimos fue coger unos datos de transcriptómica de todo el genoma entero, liberados por el Instituto Allen en Estados Unidos. Lo que hacen son 58.000 diferentes sondas y miran los niveles de transcripción que tienen el genoma entero sobre 21.000 genes en 3.702 zonas de sampling. O sea, en cada puntito rojo de aquí hay sondas y pueden mirar los niveles de transcripción que tiene todo el genoma. Lo que queríamos ver un poco es cómo, primero, diferenciar en grupos homogéneos subtipos de autismo mirando a la conectividad. Y segundo, ver si los patrones de conectividad tienen asociación con los patrones de expresión de qué genes. Entonces podemos ver aquí, obtenemos finalmente 3 subtipos de autismo. Muy importante, estos subtipos de autismo no se diferencian por la inteligencia total, ni la verbal, ni en performance, no se diferencian por escalas de ADI, que son las escalas clásicas en los diagnósticos, o de A2 u otras. Son totalmente indistinguibles. O sea, si yo voy a evaluar a estos niños en diferentes grupos, no voy a ser capaz de diferenciar a estos subgrupos. Lo que nosotros probamos acá es que los patrones de conectividad funcional en este subgrupo son muy parecidos dentro de ellos y menos parecidos a los diferentes subtipos. ¿Vale? Por otro lado, sí os voy a decir que respecto a los grupos controles, pues los 3 subtipos, digamos que tienen estos niveles de inteligencia menores. ¿Vale? No voy a entrar en detalles, es poco tiempo para contar todo, pero sí os voy a decir que cuando yo miro aquí en el azul son los sujetos sanos, en rosa es el subtipo 1, en naranja, ocre, el subtipo 2, el subtipo 3 en verde, puedo obtener que los niveles de tipo de conectividad son muy diferentes. Los sanos tienen una mezcla, el subtipo 2 está hiperconectado. Los cerebros de este grupo tienen unos niveles de conectividad significativamente mayor que el grupo de sanos o que el grupo 1. Y en el subtipo 3 están hipoconectados. Entonces conviven hipoconectividad y hiperconectividad, pero son subtipos diferentes. Lo siguiente que hemos hecho es mirar un poco cómo son esos grafos en medidas como eficiencia, que te viene a decir un poco la comunicabilidad que existe entre una zona del cerebro y otra. Podemos ver que ciertos subtipos son más eficientes que otros, o small world u otras propiedades que no voy a entrar en detalles.
Esto me dice un poco los niveles de separabilidad. Puedo ver cómo un punto es un sujeto, puedo ver cómo en ciertas métricas de la conectividad soy capaz de separar los diferentes subtipos. Y esto sería un poco las estructuras dominantes en la conectividad de los diferentes subtipos. Podemos ver cómo corteza precentral es corteza puramente motora y el anterior cingulate cortex, el córtex cingulado anterior, más caudal, más rostral, y aquí aparecería zonas paracentrales o sensorimotoras, zonas frontales con zonas somatosensoriales. Entonces, esto sería para el subtipo 1, para el subtipo 2 o para el subtipo 3. Y por último, lo que os comentaba, cómo estos patrones de conectividad se relacionan con la genómica. Pues puedo ver cómo en el subtipo 1 los genes, digamos, que tienen alta asociación negativa con los patrones de conectividad en este subtipo serían estos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un patrón de conectividad, una zona al resto del cerebro, estos genes se están expresando anticorrelacionadamente con ese patrón, o en zonas positivas sería este gen. En el subtipo 2 no encuentro genes con p-valores mayores que 0,05 y en el subtipo 3 tendría otros genes. Cuando miro el enrichment, es un poco decir los genes que son responsables de estos patrones, qué funciones biológicas tienen. Encuentro que en las partes positivas, aquí representadas en rojo, encuentro que hay zonas relacionadas, podéis ver como transmisión sináptica, potenciales de membrana, neurodesarrollo, axonal, etcétera. Pero muy importantemente, en el subtipo número 2, podemos encontrar cómo en estas zonas de anticorrelación hay un enrichment altamente asociado con las dinámicas del colesterol. O sea, diferentes lipoproteínas, síntesis de colesterol, su transporte, etcétera. Entonces, descubrimos que en un subtipo de autismo hay una fuerte asociación con biología asociada al colesterol. Pero esto no es nuevo porque hay ciertas condiciones raras, como es el síndrome Smith-Lemli-Opitz Syndrome, donde es autosomal recesivo, donde estas tienen una mutación en este gen que lo que hace es un catalizador de la producción de colesterol, por lo tanto hay menos colesterol y estas poblaciones de niños tienen un autismo muy, muy severo. Entonces, esto es una condición rara asociada a hipocolesterol que tienen autismo y nosotros encontramos que hay un subtipo que también está asociado a esos niveles bajos de hipocolesterol. ¿Qué pasa si no hubiéramos buscado subtipos? Pues que miramos la asociación y encontramos que los genes que describen los patrones de conectividad en la patología del autismo tienen que ver mucho con transporte axonal dendrítico, potenciales de membrana postsináptica, transmisión química, proyección de neuronas a otras en el desarrollo, morfogénesis, etcétera, pero no encontramos esa asociación con el colesterol. Para discutir esta parte, el espectro autista es una condición muy heterogénea. Las bases neurobiológicas de esta heterogeneidad se desconocen. Se necesitan estudios multicéntricos de mucho tamaño muestral que combinen neuroimagen, neuropsicología, biomarcadores, medidas de comportamiento para caracterizar bien los subtipos dentro del autismo, para así diseñar terapias o tratamientos más efectivos. Hemos utilizado la mayor muestra de neuroimagen funcional del mundo, con 880 autistas y 1010 sujetos niños sanos, y aplicado estrategias de armonización entre los diferentes centros. Hemos encontrado 3 subtipos bien diferenciados según patrones de conectividad cerebral. De forma muy relevante, los 3 subtipos son indistinguibles en relación a la puntuación en escalas neuropsicológicas recomendadas en el diagnóstico de esta condición. Por lo tanto, si voy a buscar estos subtipos, con este tipo de pruebas no los voy a encontrar. Uno de los subtipos, con aproximadamente el 30% de los niños autistas, tiene patrones de conectividad cerebral altamente asociados a genes que regulan la dinámica del colesterol,
su síntesis, el consumo, su transporte dentro del cerebro, sugiriendo así tratamientos para regular su funcionamiento en este subtipo. Por último, como os voy a comentar también en poblaciones pediátricas, en niños, algo que hemos hecho en redes cerebrales, cómo se reorganizan después de traumatismos craneoencefálicos muy severos en niños. Esto es una cohorte reclutada en Leuven, en Bélgica, por el profesor Stefan Schunen, que es un colaborador nuestro de hace ya bastante tiempo. Serían 27 niños sanos, 14 niños con traumatismo craneoencefálico severo. Muy importante. Todos estos niños tienen un tipo de lesión que se llama lesión axonal difusa, que es un tipo de lesión donde no existe, digamos, ninguna lesión focal, pero lo que ocurre es que el conectoma tiene movimiento realmente muy rápido, aparece cierto movimiento que ocasiona una lesión muy difusa en todo el conectoma, que tiene unas secuelas en la cognición y en estos niños letales. Estos niños, digamos, están un tiempo en coma. Después del coma es donde hacemos la resonancia, redes funcionales y anatómicas, y miramos cómo se ha reorganizado esa conectividad. La edad cuando tuvieron la lesión es aproximadamente 10 años y aproximadamente se han resonado 3 años después de esa lesión. Importante, también tenemos medidas de control postural. Estos niños entran en estas plataformas y en función de cuánto se mueven, un niño que se mueve mucho va a definir, aquí ponemos los pies y estas son las trayectorias que existen digamos, cuánto de extensas sean estas trayectorias va a definir un poco cuánto de equilibrio bien o malo tengo. Los niños que no tienen muy buen equilibrio, pues esta trayectoria sería muy pequeña, y los niños que tienen mal equilibrio, estas trayectorias serían con muchos caminos, ¿no? El valor que se utiliza como escala del control postural es el valor medio del camino total entre diferentes condiciones, ¿vale? Entonces, cuanto más alto, mejor control postural. Hicimos una técnica de conectividad anatómica, ya os he explicado, y aquí ploteo en un nivel de descripción para un tipo de redes qué zonas del cerebro se conectan al resto del cerebro con mayor conectividad en niños sanos que en pacientes, y en azul ploteo qué zonas del cerebro se conectan en niños con traumatismo más que en controles. Como podéis ver, si defino pocas regiones del cerebro, el cerebro en niños con traumatismo se desconecta muy significativamente comparado con niños sanos. En cambio, si voy definiendo zonas más pequeñas y miro la conectividad de esas zonas al resto del cerebro, puedo obtener zonas muy orbitofrontales donde la conectividad en la cohorte de traumatismo craneoencefálico aumenta con respecto a los niños sanos. O sea, sería un poco de hiperconectividad en el grupo con traumatismo craneoencefálico, midiendo un poco de reorganización como una especie de pues cierta mecanismo de reconfiguración. Estos patrones de hiperconectividad desde el frontal al resto del cerebro que ocurren en los niños se corresponden también con niveles de activación funcional mayores en esas zonas. Entonces, ciertamente esa conectividad anatómica hace que aumenten los niveles de activación en esas zonas. ¿Hacia dónde se conecta estas zonas orbitofrontales? Podemos ver aquí diferentes contrastes. Este sería el grupo de sanos, el grupo de pacientes, y estas son las diferencias. Por lo tanto, en redes subcorticales, los niños sanos no utilizan zonas orbitofrontales, pero los niños con traumatismo, para activar redes subcorticales, también reclutan a zonas orbitofrontales. De la misma forma, en redes atencionales, que se llama Task Positive Functional Network, en redes atencionales, los niños sanos no reclutan orbitofrontales, pero los niños con traumatismo sí reclutan orbitofrontal. Es una forma de compensar para cada vez que quiero activar estas redes, también recluto las zonas que están hiperconectadas. Además, podemos ver cómo los niveles de activación orbitofrontal
se correlacionan con los niveles de comportamiento. Esta sería la escala de control postural. Los pacientes que mejor control postural tienen, menos activación tienen en el frontal. Los pacientes con peor control postural, más activación tienen. Y hemos visto que la interacción desde el orbitofrontal es principalmente hacia redes subcorticales o redes atencionales de la TASC positiva. Para concluir, hemos aplicado una combinación de redes estructurales, redes funcionales con medidas de comportamiento en control postural. En general, los niños con traumatismo craneoencefálico, lesión axonal difusa, tienen una desconexión global donde decrementa la conectividad anatómica en comparación con la población control. Sin embargo, estos niños, existen zonas más pequeñas donde sí incrementan esa conectividad, observada tanto funcional como estructuralmente en áreas prefrontales, incluso orbitofrontales, implicadas en planificación, control y función ejecutiva. Además, el incremento y mejora en la conectividad estructural y funcional se correlaciona con la escala de comportamiento, que es el control postural. ¿Qué significa esto? Pues nosotros sugerimos que esos resultados proporcionan un mecanismo que podría explicar por qué algunas tareas motoras se realizan de forma menos automáticas en estos niños, demandando una mayor intervención cognitiva para el desarrollo cotidiano de tales tareas. O sea, una tarea tan cotidiana como es mantener el control postural y no caerme, la población sana no utiliza zonas de alta cognición orbitofrontales o frontales, pero la patológica sí, posiblemente porque tengan que procesar con alta cognición tareas muy mundanas, ¿no? Finalmente, quería agradecer financiación de diferentes fuentes. También quería comentaros que recientemente, junto con otros dos grupos, hemos conseguido el primer proyecto que se ha dado en España de la iniciativa BRAIN, que fue una iniciativa americana que fundó Obama para estudiar el cerebro, y solamente ha habido 10 proyectos dados fuera de Estados Unidos. Nosotros hemos sido uno de ellos, y quería agradecer de nuevo a los organizadores por el evento, a todos vosotros por escucharme, y estaré encantado de resolver alguna duda. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por tu excelente charla. Creemos que aporta muchísimo para lo que nosotros hacemos en psicología y una nueva mirada muy interesante de trabajo que puede hacerse de forma interdisciplinar y en lo personal también. Me parece muy, muy interesante el trabajo y todo lo que aporta a la neuropsicología clínica, en particular de lo que ya has comentado. Tenemos algunas preguntas que han realizado se han realizado en la audiencia. La primera la plantean, dicen, ¿podría cambiar la conectividad con otras experiencias como aprender más idiomas? Sí, eso hay evidencia de que es así. En cerebros multilingües hay diferentes, no solamente en tareas, sino en resting. Ciertamente sí, y es algo que está publicado. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que plantean es, ¿qué variables están asociadas a este incremento de maduración con respecto a la media en individuos autistas de 6 a 12 años? Eso no lo sabemos. No podemos, nosotros somos capaces de ver que esos cerebros están más madurados. ¿Qué hace esa maduración? En el neurodesarrollo, pues hay ciertas hipótesis relacionadas con balances, excitación e inhibición, pero ciertamente no tenemos ninguna forma de saber ese mecanismo. Ok, muchas gracias. Y una última pregunta, plantea que en términos pues, de intervención o de rehabilitación en psicología, de pronto, ¿qué otras cosas o qué aplicaciones puntualmente podría sugerir a partir de todo el trabajo que realizan? Aplicaciones así como en general. Intervención psicológica, sí, intervención psicológica. Eso ahora mismo es un gran hot topic total, y la gente está, así como la conectividad anatómica en personas mayores es más dudoso que realmente, por lo menos mi punto de vista,
aquí hablo solamente de mi opinión, creo que es más difícil de creer que alguien pueda generar nuevos tractos y todo en poblaciones mayores. En general, esos conectividad anatómica, tractos en general, siempre se van a desconectar con la edad, pero sí a nivel funcional hay reorganización, incrementos de conectividad, decrementos de conectividad, y esa reorganización en una intervención, poder comparar cómo está la conectividad funcional antes y después de la intervención en función de si hay mejora en base a diferentes evaluaciones neuropsicológicas y qué circuitos, digamos, asocian a esas mejoras y todo eso es un tema súper actual en intervención y creo que cada vez va a ir más en ese camino, es el campo de la intervención. Ok, muchas gracias. Un par de preguntas adicionales. Dicen sobre el estudio que está en revisión sobre autismo, 2 preguntas. ¿Qué limitaciones existen en la armonización? Y si este tipo de estudios se ha realizado en otros trastornos del desarrollo con con altas tasas de heredabilidad. Limitaciones siempre las vas a tener, pero digamos que mucha de la variabilidad del resonador eres capaz de corregirla. Por lo tanto, si tú estás, digamos, comparando y, digamos, estratificando la condición autista en base a esos patrones de conectividad, si tú eres capaz de no diferenciar a priori los niveles medios, pues te viene a decir que las diferencias que encuentras es mucho más sutil que la data original donde viene de los diferentes resonadores. Que si se ha utilizado en diferentes condiciones, etcétera, decir que para hacer estratificación con este tipo de técnicas necesitas realmente tamaños muestrales bastante grandes, ¿vale? O para que sepáis, una resonancia de este tipo, una secuencia de este tipo de 27-28 minutos viene costando sobre 200, 300 euros hasta 500, depende un poco de los centros. Entonces, reclutar a 1000 sanos más 1000 autistas en términos monetarios es un esfuerzo increíble, ¿no? Entonces, se han hecho bien hechas en cohortes muy grandes, hay realmente pocas patologías. Intentos en cohortes más pequeños tienen la limitación del tamaño muestral, así que yo creo que para hacerse debidamente, ciertamente hay que hacer esfuerzos multicéntricos de varias instituciones, porque si no, pues los recursos son finitos. Ok, muchísimas gracias. No hay más preguntas. Agradecemos nuevamente al doctor Cortés por su exposición. Nuevamente resalto la importancia de este trabajo interdisciplinario y que abre nuevas perspectivas y aporta muchísimo a muchas disciplinas, entre ellas, por supuesto, la psicología. Muchas gracias, Jesús. Encantado. A vosotros. Gracias. Continuamos ahora con el doctor Stefano Vinacchia. El doctor Stefano Vinacchia, que compartirá su conferencia Envejecimiento y enfermedad crónica, una mirada desde la psicología positiva de la salud. Vamos a la... el doctor Stefano... Sigue. Sí, ok, gracias, doctor. El doctor Stefano Vinacchia es psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y doctor en Psicología y de la Salud, Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ha sido profesor de diferentes universidades en el país. En el año de 1998 recibió el Premio Colombiano de Psicología. En el año 2018, el Premio Nacional de Psicología en la categoría Investigación Científica de Psicología. En más de 40 años, el doctor Vinacchia ha tenido experiencia como psicólogo, se ha dedicado al campo de la psicología clínica y de la salud. Ha desarrollado y dirigido diferentes trabajos sobre enfermedad crónica, calidad de vida y psicología positiva de la salud, los cuales han sido presentados tanto en congresos y simposios nacionales como internacionales. Ha publicado más de 160 artículos en revistas de psicología y medicina, ha participado en 14 capítulos de libros y tiene 4 libros publicados. Actualmente, el doctor Vinacchia es investigador emérito de Colciencias. Le damos la bienvenida al doctor
Estefano Vinacchia. Muchas gracias, doctor Vinacchia, por su participación y apoyo durante esta actividad. Entonces, le agradezco mucho a usted, doctor de los Reyes, y a la doctora Trejos por la invitación. ¿Podemos ver las diapositivas ya, por favor? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy fundamentalmente vamos a hablar de envejecimiento y enfermedad crónica, viéndolo globalmente desde la psicología positiva de la salud. Pasamos a la próxima diapositiva. Fundamentalmente vamos a tocar los siguientes temas: el envejecimiento en Colombia, vamos a hablar de enfermedad crónica, vamos a hablar de transición epidemiológica, vamos a hablar de causas de las enfermedades crónicas, diferenciaciones entre infecciosas y crónicas que en los tiempos de hoy son importantes, proyecciones sobre prevalencia de las enfermedades crónicas a nivel mundial, la mortalidad en Colombia en dos épocas muy distintas entre 1943 y el 2012, los factores de adaptación salutogénicos para la protección de la enfermedad crónica o la protección psicológica, tipos de intervención psicológica que pueda haber y programas de intervención psicológica. Es decir, vamos a hablar globalmente de las relaciones entre envejecimiento y enfermedad crónica, mirándonos desde la psicología positiva de la salud. Sigamos a la próxima. Vejez. Yo quiero decir una cosa sobre la vejez. Digamos, hoy en día estamos acostumbrados a que la gente viva mucho tiempo. Digamos, una de las grandes sorpresas que ha habido ahora con la aparición en el último año y pico del coronavirus, está muriendo mucha gente que antes no moría. Es decir, y es fundamentalmente porque a partir de los años 50 del siglo pasado ha habido un progresivo aumento de la esperanza de vida de la población humana. Si nosotros pensamos que a principios del siglo XX, digamos, en Estados Unidos el promedio de vida era 50 años, tenemos que pensar que ha habido un aumento espectacular, y tenemos que también pensar que ciertos tipos de enfermedades han sido particularmente agresivas, como el coronavirus, en la población humana, porque ha habido un aumento exponencial de personas mayores de edad. Digamos que hubiera sido esta epidemia hace 200 años, posiblemente no hubiera hecho, digamos, los mismos desastres que está desarrollando actualmente. Pasamos a la próxima. Entonces, miremos en esta diapositiva qué estamos viendo. Unos datos de la UNDESA de 2015, y qué nos está mostrando que ha habido un progresivo, y que hay la proyección de un progresivo aumento de la población mundial de personas mayores de 65 años, que son, en el 2015 se calculaban en 901 millones de personas, es decir, el 12.3% de la población. Se calcula para el 2030, es decir, para entre 9 años, del 16.5%, es decir, más de 1.400 millones de personas, y se calcula para el 2050, entre 29 años, que no son muchos, el 21.5% de la población, con más de 2.000 millones de personas. Entonces podemos pensar nosotros que entre 29 años, una de cada 5 personas en el mundo va a ser una persona mayor de edad. Pasemos a la próxima. En Colombia, que era un país que no estaba acostumbrado al proceso de envejecimiento, ha habido un proceso acelerado. Ahí les estoy mostrando una enorme cantidad de información que ha habido, que tiene el DANE y que tiene diferentes entidades que se han interesado, como Desarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha, sobre el tema. ¿Qué se ha encontrado fundamentalmente? Que Colombia está envejeciendo con una velocidad de envejecimiento mucho más grande de la que han tenido países como Francia o Estados Unidos en su momento. La población es cada vez mayor, pero con una serie de problemáticas muy serias que son propias de nuestro país y de los países en vía de desarrollo y de América Latina. ¿Cuáles son esas problemáticas? Que la población envejecida, la gran mayoría, no tiene jubilación, y la gran mayoría al no tener jubilación, muchas veces no tienen casa, no tienen pensión, y la gran mayoría son pobres, y la gran mayoría son mujeres, que son las que proporcionalmente viven más tiempo que los hombres, por lo menos en Colombia y en muchas otras partes del mundo. Entonces, la pregunta que podríamos sacar de este proceso, de esta primera lámina, es ¿qué va a suceder cuando lleguemos a 2050 y tengamos el 20% o más del 20% de la población colombiana mayor de edad?
y en un momento dado, si tenemos en un momento dado el mismo sistema de salud que tenemos hoy en día, evidentemente vamos a tener problemas muy graves. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, a medida que envejece, tiende a aparecer algo que hablaremos ahora, que se llama enfermedades crónicas, que antes no es que no existieran, existían por supuesto, pero existían por menos cantidad porque la gente moría, por supuesto, más joven. Pasemos a la próxima. Aquí estamos viendo dos fenómenos que están interrelacionados y veremos más adelante. Uno tiene que ver con el desplazamiento que ha habido por diferentes factores socioeconómicos, políticos, que tienen que ver con la violencia en Colombia y muchos otros factores de la población colombiana de vivir en ambientes rurales a vivir en ambientes urbanos. Y lo que estamos viendo aquí es que el DANE plantea fundamentalmente que para el 2050 la mayoría de la población colombiana vivirá en ciudades colombianas y que han tenido en todas las regiones un crecimiento espectacular y exponencial. Y la segunda cosa que quiero decirles yo, que quiero contarles a ustedes, que ese crecimiento ha tenido diferentes tipos no ha tenido la misma velocidad de envejecimiento en toda Colombia. Las zonas de Colombia de la cordillera central, todo lo que tiene que ver con Antiguo Caldas, Antioquia, Valle, Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Boyacá, Huila, Nariño y Cauca, en general han tenido un envejecimiento mucho más grande y es menos evidente en zonas más marginales, más pobres de Colombia, como por ejemplo la zona atlántica, la zona pacífica y la Orinoquía colombiana. Digamos que las zonas donde hay más bienestar en Colombia es donde hay más niveles de calidad de vida y donde hay mejores condiciones económicas, y las personas que tienen mayor edad en Colombia están fundamentalmente centradas en algunas áreas de Bogotá y en el antiguo Caldas colombiano, que es todo lo que tiene que ver con los departamentos del Quindío, de Risaralda y de Caldas, fundamentalmente. Pasamos a la próxima. Digamos, en esta gráfica lo que estamos viendo es la población colombiana, los índices de envejecimientos que se están triplicando a una velocidad impresionante. Y por otro lado estamos comparando el estado que tenemos actual de envejecimiento que tiene Colombia, que es el 9.3 comparativamente con Japón, que es más del 32% de la población. Y entonces nos podemos hacer la misma pregunta de qué va a suceder cuando Colombia tenga una proporción de 22, 23 o 24% de su población desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario que se pueda sostener el sistema económico y de salud. Sigamos a la próxima. Aquí le hablo de algo que muchas personas no conocen y que muchas personas no hablan: el edadismo. El edadismo son los estereotipos, prejuicios de discriminación que hay hacia las personas mayores. Este es un informe de la Organización Mundial de la Salud de hace menos de un mes. ¿Qué se ha encontrado? Que cuando se presenta edadismo, eso impacta la salud, impacta la economía, impacta la salud física, si se puede hablar así, la salud mental y el bienestar, y lo afecta a nivel de longevidad, de enfermedades, de comportamientos, de mal uso de la medicación, de desórdenes emocionales, de mal nivel de bienestar, de aislamiento y soledad, de restricción de la sexualidad, de violencia y abuso, de inseguridad, de mayor miseria. No tenemos que ir muy lejos con respecto al edadismo. Yo soy una persona del 1951, yo nací, yo soy un baby boomer, para decirlo de alguna forma, y yo como baby boomer me di cuenta que cuando empezó la pandemia, digamos, las personas mayores en Colombia fueron discriminadas. Es decir, el Ministerio de Salud, con el planteamiento de la proyección, yo creo personalmente que exageró, y prácticamente las personas mayores nos volvimos menores de edad, menos que menores de edad, y que prácticamente no nos dejaban salir, no nos dejaban movernos, y realmente nosotros tuvimos finalmente la posibilidad de movernos después que hubo la famosa rebelión de las canas, hubo demandas judiciales, hubo tutelas que pasaron a diferentes niveles de juicio, y solo después de eso desapareció, digamos, una discriminación y un prejuicio sobre qué eran capaces o qué no eran capaces las personas mayores
con respecto a las decisiones de su salud y las decisiones de entrar o salir de la casa o de desarrollar cualquier tipo de actividad. Entonces, esta parte es una parte que es muy importante, la parte de edadismo, de discriminación, porque se ha presentado en todo el mundo y el año pasado lo vimos claramente y el año pasado lo vimos claramente a mitad del año, muy claramente en Colombia. Pasamos a la próxima. Digamos que lo opuesto al edadismo sería el envejecimiento positivo. Ha habido la Organización Mundial de la Salud desde 2012 ha planteado como la optimización de oportunidades de bienestar físico, social, mental durante la vida de un individuo. Y la idea es ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad, la calidad de vida en general de las personas. Es decir, de crear las condiciones para que hubiera recursos internos y externos para enseñarle a la gente a afrontar la última etapa de la vida, que puede ser una etapa muy larga o puede ser muy breve, pero que se tiene que afrontar con calidad. Hay muchos programas también en Colombia y en muchas partes del mundo para ayudar a las personas a desarrollar un proceso de envejecimiento positivo. Pasamos a la próxima. En la próxima lo que estamos viendo es un famoso estudio, que fue el estudio de Monge, que desarrolló un neurólogo de apellido Snowden, el cual quiso hacer un estudio con monjas de la comunidad de Notre Dame en Estados Unidos, en Minnesota, en Mankato, en un sitio específico, y quería estudiar en un momento dado, digamos, en esta población de 670 monjas, quería estudiar fundamentalmente factores asociados a Alzheimer. Pero cuando ya llegó en el ambiente de campus y en el convento, encontró que había otras cosas mucho más interesantes que estudiar y empezaron a estudiar de estas 670 monjas que habían estado en el convento, los diarios que ellas habían escrito desde 1930. En estos diarios se encontró, fundamentalmente haciendo un estudio retrospectivo, longitudinal, se encontró que las monjas que habían descrito su vida como más alegre, más feliz, más satisfechas, habían vivido o estaban viviendo mucho más tiempo que las que eran pesimistas, deprimidas, o que tenían un nivel de emociones negativas muy grande. Lo interesante del estudio es que esta comunidad de monjas estaba obviamente desarrollando las mismas tareas, tenían la misma alimentación y durante un periodo larguísimo de tiempo, digamos que estaban, para hablar a nivel de diseños de investigativa, tenían un diseño como de acoplamiento, de apareamiento, porque casi todas las variables eran similares, las tenían muy similares, y realmente lo que cambiaba en un momento dado era, digamos, su forma de ver la vida con más optimismo, con más alegría, viendo el vaso más lleno y no menos vacío, y así sucesivamente. Y ese estudio demostró, y ahí está la publicación, que empezó a demostrar que ser optimistas, digamos, tener un bienestar positivo, ayuda muchísimo para la longevidad y para protegerse de enfermedades y de cuestiones que se presentan a medida que la persona aumenta su edad. Sigamos a la próxima. Otro estudio importante fue el famoso estudio de las zonas azules de Butner, que empezaron a estudiar, igual que se ha estudiado lo negativo, en este caso estudiaron lo positivo. ¿En qué áreas del mundo hay mejor bienestar? ¿En qué sitios del mundo hay factores que llevan a que las personas en un momento dado puedan vivir mejor? Entonces, Butner y otros investigadores empezaron a estudiar zonas del mundo y encontraron fundamentalmente que en Icaria, en Grecia, en la península de Nicoya, en Costa Rica, en la isla de Okinawa, en Japón, en la isla de Sardeña, en un sitio que se llama Barbagia, y en Loma Linda, una área determinada de California, había poblaciones que vivían más de 100 años o que vivían más de 90 años y que desarrollaban actividades de trabajo muy grandes y que tenían una vida muy placentera con la aparición de muy pocas enfermedades. Entonces, fundamentalmente, ¿qué se encontró en este estudio? Hay una serie de estudios que se hicieron y una serie de libros que se encontraron. Se encontró que estas personas, ¿qué tenían en común? Yo diría poco. La mayoría, por ejemplo, en Barbagia, a pesar que Sardeña es una isla, estos vivían en una zona montuosa, una zona de bosques, tenían una vida muy tranquila, vivían en pueblos relativamente aislados,
cultivaban, todavía trabajaban a 90 años, podían ser carniceros o podían ser vendedores de un almacén, y tenían vidas donde en común tenían actividad física moderada y persistente, tenían propósitos en la vida, es decir, como personas de edad todavía estaban pensando qué tenían que hacer mañana y no dependían realmente de los hijos o de los nietos, sino dependían realmente de ellos mismos. Tenían un contexto de bajos niveles de estrés, una alimentación muy sana, que tenía variaciones sobre el tema entre los 5 sitios, pero en última instancia se acercaba mucho a la dieta mediterránea, con muchas verduras, con muchas frutas, con pocas carnes rojas, con muchas carnes blancas, pescado, y tenían contemporáneamente también una vida familiar y una vida social muy adecuada, una vida sexual también muy adecuada. Entonces, estos estudios empezaron a llevar a pensar a la gente que no necesariamente el envejecimiento tenía que ser negativo, asociado solo a enfermedades y asociado a un periodo muy negativo de la vida. Entonces, digamos, se empezó a pensar que sí podría hacerse, sí podían desarrollarse trabajos con personas mayores sin necesidad que estos trabajos solamente se pusieran a analizar y estudiar los efectos negativos del envejecimiento, de la fragilidad, de las emociones negativas, etcétera, etcétera. Pasemos a la próxima. En la próxima vamos a hablar de enfermedad crónica. Entonces, sigamos a la próxima todavía. Entonces, en los años 70, un epidemiólogo americano de apellido Omram fue el primero que a darse cuenta de que estaba habiendo un cambio epidemiológico. Durante siglos, la humanidad estuvo, digamos, golpeada por la aparición de enfermedades infecciosas, hasta que empezaron a llevar a todo el proceso, digamos, todos los famosos estudios a mitad del siglo XIX, de Pasteur, de Koch, de Madame Curie y de muchísimos otros investigadores que empezaron a desarrollar vacunas, mejores sistemas de parte de los ingenieros sanitarios, del manejo de aguas negras, etcétera, etcétera, y eso llevó mejor alimentación de la población, y eso llevó a que gran parte de la población humana empezó a envejecer y a no morir tan joven, y que obviamente a medida que envejecía y no moría joven, empezaban a aparecer enfermedades que antes no aparecían simplemente porque la gente moría joven. Es decir, cuando yo estudiaba psicología en 1970 en la Javeriana, yo nunca había, solamente en los libros oí hablar de Parkinson o de Alzheimer, pero no había visto nunca, ni nunca vi un paciente en esa época con esas características. Hoy en día el vecino o cualquier otro amigo de familia tiene Parkinson y tiene Alzheimer, simplemente porque la población alzó mucho el nivel de vida y de edad, y automáticamente ciertos tipos de enfermedades empiezan a aparecer. Sigamos por la próxima. Hoy en día la gran mayoría, digamos, dejando de lado el coronavirus, que obviamente cambió todo este panorama de una forma dramática, pero hoy en día la gran mayoría de la gente muere todavía de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades oncológicas, de enfermedades respiratorias y de diabetes. ¿Y qué es una enfermedad crónica? Es una enfermedad que obliga a un cambio de estilo de vida de un individuo y es probable que persiste por largo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a modificar, que no va a pasar. Si en este momento los enfermados de coronavirus, pues sobreviviremos o nos vamos a morir. Pasarán un periodo determinado en una UCI o no, o simplemente seré, digamos, una persona que lo tiene y no desarrolla los síntomas y termina el periodo. Pero si yo soy hipertenso, si yo soy diabético, si yo soy un paciente oncológico, si yo tengo un problema cardiovascular, lo voy a tener toda la vida. Ahora, cuando estamos hablando de enfermedades crónicas, estamos hablando no solamente de enfermedades oncológicas, no estamos hablando solamente de diabetes, no estamos hablando solo de enfermedades cardiovasculares, osteomusculares o respiratorias, sino estamos hablando además de enfermedades neurológicas, pero también podría ser una enfermedad neurológica como una jaqueca vascular o una migraña, podrían ser también sinusitis crónicas, pueden ser enfermedades de niños como asma crónico, es decir, hay una variedad enorme de factores, algunas son particularmente graves, otras son mucho menos graves, con la cual tú puedes vivir, y por eso es tan importante el aspecto psicológico de la capacidad que tenemos que nosotros de adaptarnos a estas enfermedades. La gran mayoría de las enfermedades crónicas hasta ahora, hasta el año pasado, dependían fundamentalmente de muerte, de morbimortalidad, es decir, de factores de muerte.
y factores que lo llevan a una enfermedad estaban relacionados con enfermedades crónicas y las infecciosas eran muy limitadas. Hoy en día con el coronavirus cambia todo, pero el coronavirus también es algo que se está presentando y que espero que se vaya pronto, pero no necesariamente está cambiando todo el panorama de las enfermedades crónicas y de las enfermedades infecciosas. Sigamos a la próxima. De las muchas enfermedades crónicas, de las más graves, de las más dramáticas, está la demencia, pues cada año hay un número cada vez más grande de personas que tienen diferentes tipos de demencias, y el costo global para las demencias es enorme, es grandísimo, es de las enfermedades crónicas que implican un esfuerzo muy grande, no solamente de parte de los estados, sino fundamentalmente de parte de las familias. Y en Colombia y en otras partes del mundo hemos tenido una enorme cantidad de estudios sobre las personas que tienen que cuidar a las personas con demencia, que tienen estrés postraumático, los cuidadores de demencia, que tienen fatiga, que tienen burnout, etcétera, etcétera, por el esfuerzo tan grande que se tiene que desarrollar con este tipo de enfermedades que no tienen un origen claro, que tienen evidentemente factores genéticos, son poligénicas, por supuesto, pero en última instancia, digamos, no tienen un tratamiento, sino diferente todavía, sino de diferentes tipos el uso de diferentes tipos de medicinas para tratar de frenar el avance y el desarrollo. Sigamos a la próxima. Entonces, ¿cuáles son las causas de las enfermedades crónicas? Entonces, las causas de las enfermedades crónicas son factores socioeconómicos, culturales, ambientales, es decir, el cambio de alimentación, la globalización que ha llevado a que hoy en día nosotros estamos comiendo comida que se come en cualquier otro lado del mundo, la llegada de comida chatarra, de pizzas, de hamburguesas, de perros que hace 60 o 70 años no se comía en grandes cantidades en Colombia, el uso de gran cantidad de bebidas carbonadas, que antes la gente tomaba juguitos y agua, y hoy en día hay gran uso de bebidas carbonadas que ayudan a que se desarrollen muchas enfermedades, sobre todo de tipo metabólico, como la diabetes. Se debe a la urbanización, que lleva también a un cambio de estilo de vida. Tengo que comer en la calle, no tengo tiempo para desplazamientos a pie tan grandes porque las distancias son muy grandes, etcétera, etcétera. Y por último, a lo que ya hemos hablado previamente, al envejecimiento de la población. Hay una serie de factores de riesgo común: la alimentación incorrecta, alimentación de baja calidad, por otro lado, consumo de tabaco, y ahí hay factores que no se pueden cambiar, que no se pueden modificar, como por ejemplo el envejecimiento, la edad y la herencia. Por supuesto que todos nosotros no solamente tenemos la herencia del color de los ojos si somos altos o bajitos, o el color de la piel, sino también tenemos nosotros la herencia de cierto tipo de enfermedades que tenemos en el árbol genealógico de nuestra familia. Además depende de otros factores de riesgo intermedios, como la herencia, como factores asociados a la cantidad de grasa que tenemos en la sangre, al colesterol, a los triglicéridos, etcétera, etcétera, al sobrepeso, que ha aumentado enormemente en la población colombiana. La mayoría de los estudios plantean que más del 50% de la población colombiana tiene algún nivel de sobrepeso. Y finalmente, las principales enfermedades crónicas son las cardiopatías, los tumores, las enfermedades respiratorias, la diabetes, las demencias, las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades oncológicas. Y aquí tenemos un panorama muy grande, pero iríamos mucho más allá. Una sinusitis crónica que no te lleva a la mortalidad, pero sí te trae una enorme cantidad de elementos negativos en la calidad de vida tuya, es una enfermedad crónica. Sigamos a la próxima. Sigamos a la próxima, por favor. Y aquí habría una diferenciación entre infecciosas y crónicas, ¿no? Que es interesante hoy en día. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Las grandes diferencias son las causas, ¿no? En una enfermedad infecciosa, lo sabemos hoy en día, hay un virus, en el caso del COVID-19, que tú puedes, con contacto con otras personas en el ambiente, te infecta y en el arco de 7 a 14 días te lleva a desarrollar la enfermedad. Y en el caso de una enfermedad crónica no es así.
la enfermedad puede estar empezando hace 20 años antes y solamente se ven los síntomas y los signos 20 años después. Y por eso a veces es tan difícil y es tan complicado discriminar a qué hora empezó y qué características tiene, y por eso muchas veces cuando no hay médicos especialistas le queda tan esfuerzo, le queda muy difícil a los médicos generales darse cuenta de qué tipo de enfermedad crónica se está desarrollando. Digamos que otro aspecto importante es que la enfermedad crónica no se infecta a uno, la enfermedad infecciosa se infecta a uno. Por otro lado viene la cura o la curación. En la enfermedad infecciosa no hay curación, es decir, cuando las personas entran en una UCI simplemente están tratando que pase la enfermedad y que la persona sobrevive, pero no hay un tratamiento específico, mientras en una enfermedad crónica hay tratamientos, pero son tratamientos muchas veces paliativos y muchas veces tienen la finalidad de frenar el desarrollo de la enfermedad. Sigamos a la próxima. Aquí vemos una relación que toca hacer necesariamente entre SARS-CoV-2, es decir, coronavirus y enfermedades crónicas, y vemos que el más grande riesgo que hay con respecto a esa enfermedad tiene que ver con su correlación con enfermedades como hipertensión, obesidad, enfermedades respiratorias, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y sobre todo en el caso de la hipertensión se ve claramente que hay una correlación muy fuerte, y los diabéticos y los hipertensos y las personas que tienen una enfermedad de base, cuando si se enferman muy seriamente de coronavirus, tienden más fácilmente en terminar en una UCI y en terminar con todas las consecuencias que ya conocemos. Sigamos. ¿Cuáles son las proyecciones a nivel mundial de las enfermedades crónicas? Pasemos a la próxima. Entonces, por ejemplo, miren este dato de la diabetes, ¿no? Que es hoy en día una pandemia también. Digamos, se calcula en el mundo que hay 1.900 millones que son obesas, 1.900 millones de los 7.000 millones de personas y pico que viven en el mundo. De esas, 733 millones tienen niveles altos de glucosa, 415 millones tienen diabetes, 222 millones tienen el diagnóstico de diabetes, que es otra variable. Hay una enorme cantidad de gente que es hipertensa y no lo sabe, porque nunca se ha hecho un examen de la hipertensión, o nunca se han hecho estudios de laboratorio y tienen, por ejemplo, diabetes. Y de esas 222 millones que tienen el diagnóstico de diabetes, solamente un 10% tiene un adecuado tratamiento. Entonces, imagínense ustedes los efectos que tienen. Hoy en día, por ejemplo, hay unidades para enfermedades renales, unidades de diálisis en casi todas las ciudades colombianas, no solamente hay una, sino hay muchísimas, y cosa que no se presentaba hace 40 o 50 años o hace 30 años, en tan grandes cantidades. La gran mayoría de la gente que termina con enfermedades renales y termina con enfermedades renales crónicas y termina con tratamiento sustitutivo, que en este caso podría ser la hemodiálisis, son personas que venían con diagnóstico de diabetes, de hipertensión o de lupus eritematoso sistémico. La gran mayoría son diabetes e hipertensión que fueron descuidados, que no fueron evaluados a tiempo, que no fueron diagnosticados a tiempo, y que llevan que muchas personas pasan de una vida, entre comillas, casi normal, a estar en procesos de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, o hasta llegar a un trasplante sin haberse dado cuenta realmente cuándo fue el paso de un estado a otro. Sigamos a la próxima. En esta gráfica se ven datos de la Organización Mundial de la Salud, donde se hacen proyecciones a 1930, obviamente antes del coronavirus, y aquí se está viendo que hay una disminución progresiva de las enfermedades infecciosas a medida que avanzan los sistemas de diagnóstico, de intervención, de desarrollo de vacunas, de mejor estilo, cambio en estilos de vida, de mejor limpieza de las aguas a través de acueductos más sofisticados, y por otro lado un aumento cada vez más grande de enfermedades diabéticas como cáncer de garganta, cáncer de lengua, cáncer de esófago, cáncer de... La próxima. Mortalidad en Colombia. Seguimos a la próxima como para tener una idea general. Es decir, obviamente siempre antes del coronavirus, estamos comparando 1943 y del 2012. 1943 tiene una estrellita, 2012 tiene 2 estrellitas. ¿Y cuáles son las diferencias? La diferencia es que
1943 es una Colombia rural, con ciudades como Bogotá que tenían más o menos 400.000 habitantes, y hoy en día con ciudades que pueden tener 7, 8, 10 millones de personas que habitan en la ciudad o en la periferia. ¿Cuál era el factor que llevaba a la mortalidad en Colombia en 1943? La mayoría de enfermedades infecciosas y parasitarias, por déficit de los sistemas de salud de la época, déficit de los acueductos, déficit en ausencia de antibióticos. Tenemos que pensar que los antibióticos llegan después de la Segunda Guerra Mundial en Colombia, y con la gente con una neumonía moría así de fácil, y no había tratamientos adecuados para todas las enfermedades. En el 2012, repito, antes de la llegada del coronavirus, la gran mayoría de la población colombiana, ¿de qué moría? De enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente enfermedad isquémica y enfermedad cerebrovascular. Aún más, la gran mayoría de las personas que tienen que tener procesos de rehabilitación, muchos de ellos neuropsicológicos, son personas que tuvieron accidentes cerebrovasculares, que tuvieron un ictus, que tuvieron una apoplejia, o como se quiera llamar. El segundo factor en 1943 eran enfermedades del aparato digestivo, y por las mismas condiciones que yo les estaba diciendo anteriormente. Y el segundo factor en el 2012 son cánceres, es decir, cáncer pulmón, cuello uterino y mama, que tienen que ver con estilos de vida, que tienen que ver con fumar cigarrillos, cierto tipo de dietas, o riesgos a nivel de la actividad sexual sin protección. Y son todos cánceres que tienen esas características. En 1943, enfermedades respiratorias, por lo mismo que estaba diciendo hoy en día, por falta realmente de los medicamentos adecuados, era el tercer factor de muerte. Y en Colombia, en el 2012, el tercer factor de muerte tiene que ver con factores conductuales como suicidios, accidentes de tránsito, homicidios, y en ciertas etapas de desarrollo pueden ser los primeros factores: suicidio, accidente o homicidios. Estamos hablando, por ejemplo, de adolescentes. En 1943, el primer factor de muerte, el cuarto factor de muerte, ahí sí son las enfermedades cardiovasculares. Y en el 2012, el cuarto factor de mortalidad son las enfermedades infecciosas. Entonces, que hoy en día ha cambiado por la presencia, por supuesto, del coronavirus. Sigamos. Aquí ven una gráfica de la Organización Mundial de la Salud y ven claramente lo que yo les estoy diciendo, donde la torta viene dividida dependiendo del tipo de enfermedad, las características de la enfermedad y cómo, digamos, afecta a áreas determinadas de la población. Sigamos a la próxima. Adaptación a la enfermedad. ¿De qué depende la adaptación a la enfermedad? Pasemos a la próxima. Entonces, ¿cuánto puede estresar una enfermedad crónica? Una enfermedad crónica puede estresar muchísimo o muy poco, de su forma de aparición, de su intensidad, frecuencia y duración, de las etapas propias de cada enfermedad y del tipo de tratamiento médico-quirúrgico al cual se está sometido. Por supuesto, sí, no es lo mismo que yo soy hipertenso y tengo que tomar un diurético y tengo que tomar un antihipertensivo todos los días, a que yo sea sometido a quimio, radio, cirugías y muchas cosas más, porque tengo un cáncer de mama y soy una mujer que tiene un cáncer de mama. Eso depende mucho de cómo aparece, si aparece de una forma silenciosa o aparece de una forma muy agresiva. Una forma silenciosa podría ser una diabetes, una hipertensión; de una forma muy agresiva podría ser una enfermedad que no te va a matar, pero una jaqueca vascular, una migraña. Depende de la intensidad, frecuencia y duración del fenómeno, ¿no? Si yo soy migrañoso, si yo sufro de jaqueca vascular y tengo ataque todos los días de altísima intensidad en una escala de 1 a 10, 8, y la frecuencia es todos los días y la duración son 9 horas, pues evidentemente es mucho más estresante que si eso se presenta solamente una vez al mes. Y la etapa de cada enfermedad, es decir, cada enfermedad tiene sus etapas, tiene etapas donde es muy agresiva la enfermedad, hay etapas donde es poco agresiva la enfermedad, y en este proceso es cuando las personas creen en un momento dado ingenuamente que la enfermedad desapareció, porque tienen curvas de crecimiento y curvas de desaceleración, y en las curvas de donde la enfermedad tiene una disminución de los síntomas y de los signos, muchas personas creen que ya en un momento dado ya la enfermedad no existe, ya no soy diabético, ya no soy hipertenso, ya no soy migrañoso, etcétera, etcétera.
Pasemos a la próxima, por favor. Obviamente, ¿qué implica eso? Implica que el tipo de reacción emocional que tenemos nosotros con respecto a una enfermedad crónica nos puede llevar a respuestas adaptativas o respuestas desadaptativas. Las respuestas desadaptativas nos llevan a desórdenes mentales, las respuestas adaptativas nos llevan a desarrollar emociones negativas que pueden ser trabajadas psicológicamente. La enfermedad anterior tiene que ser trabajada psiquiátricamente. Sigamos a la próxima. Entonces, ¿cuáles son los factores que tienen que pueden ayudar a adaptar o que pueden llevar a desadaptar una enfermedad crónica? Hay muchos estudios, yo les estoy mostrando algunos de esos factores. El género, hay muchos estudios que demuestran que las mujeres tienen mejor adaptación al desarrollo de las enfermedades que los hombres, ¿no? Es decir, posiblemente por las características biológicas de las mujeres, desde chiquitas fueron acostumbradas a ir al médico en su periodo de desarrollo, conocen mucho más de su fisiología, por sus características también psicológicas de relacionarse con otras mujeres, de discutir sobre ciertas temáticas relacionadas con su salud emocional y su salud física, cosa que los hombres no hacemos. La clase social, en el sentido que evidentemente, dependiendo de la clase social, está asociada la posibilidad de utilizar mejores sistemas de salud que hacen que uno se pueda adaptar mejor o peor. No es lo mismo que estés trabajando tú, que tú estés por clase social, estés en un CISBEN o estés en una medicina prepagada. El nivel de apoyo que uno puede tener, el nivel de apoyo es muy grande cuando uno tiene una enfermedad crónica y tú tienes una limitación que te impide funcionar, que te impide desarrollar actividades, tareas sencillas y tareas complejas en tu vida, y no tienes ni apoyo funcional ni apoyo emocional, pues evidentemente es peor que cuando lo tengo en grandes cantidades. Las creencias religiosas, por supuesto, digamos, hay demasiados estudios que demuestran que cuando yo tengo fe, la fe es un sistema de afrontamiento enormemente poderoso, porque puedo terminar diciendo: yo estoy solo, tengo una enfermedad terrible, pero al lado mío tengo a Dios, y Dios es el ser más poderoso de la tierra, y de aquí salgo adelante como sea. Es decir, me ayuda al proceso de afrontar la enfermedad. O al revés, puede ser también negativo, en el sentido que me muestra en un momento dado la enfermedad como un castigo, y entonces pues tiene efectos negativos. El tipo de personalidad previo al desarrollo de una enfermedad, cuando en los años 30 se pensó que la personalidad estaba asociada a las enfermedades crónicas, entonces se pensó a los estudios, las relaciones entre la personalidad del migrañoso, del ulceroso, del asmático y así sucesivamente, pero hoy en día sabemos que no hay esas relaciones, pero sí hay la relación del tipo de personalidad con el tipo de con la evolución que puede tener una enfermedad dependiendo de las características de personalidad. Factores étnicos, evidentemente, culturales, que pesan muchísimo, las creencias de las personas. Aquí es un aspecto muy importante. Es decir, pasó hace poco, lo leí en el periódico, que algunas poblaciones indígenas en el Amazonas brasileño no se quieren vacunar porque consideran, por ejemplo, y no es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad infecciosa del coronavirus, porque creen que si se vacunan se pueden volver caimanes o cocodrilos. Es un ejemplo un poco exagerado, pero es la demostración de cómo factores técnicos influyen. La percepción de la enfermedad, cómo la estoy percibiendo, qué características tiene la percepción de la enfermedad que tengo yo. Digamos, hay estudios, digamos, de psicología positiva que están relacionados con perdón, que se ha encontrado como un factor importante en el manejo de las enfermedades crónicas. También todo lo que tiene que ver con resiliencia, ¿no? La capacidad de levantarse después de un momento muy difícil que has tenido en la vida, y hay demasiados estudios con resiliencia que se han hecho en toda América Latina y que se han hecho en todo el mundo, con enfermedades crónicas, con enfermedades más o menos graves. Todo lo que tiene que ver con autoesquemas, el autoconcepto, autoimagen, autoeficacia y autoestima, por supuesto, porque muchas enfermedades crónicas son visibles y afectan los autoesquemas. Entonces, si tú tienes una fuerte autoestima o una fuerte autoeficacia, ayuda mucho a superar las problemáticas que están asociadas a eso. Por supuesto, optimismo y esperanza, que son dos factores evidentemente relacionados en todos los avatares, en todos los momentos difíciles y complicados que tiene un individuo durante su enfermedad.
las estrategias de afrontamiento que tienen que ser cuanto más centradas en el problema y menos centradas en la evitación, digamos, en escape y en comportamientos de este tipo son más adecuadas. Y por supuesto, el locus de control, es decir, un locus de control interno donde yo decido, soy la persona que creo que decido el destino de mi salud en un momento dado y no depende ni de médicos, que sería un locus de control externo hacia la medicina, ni de Dios, que sería un locus de control externo hacia la deidad, para decirlo de alguna forma. Entonces, hay muchos estudios, hay investigaciones muy bonitas que se han desarrollado. Yo me acuerdo de una sobre pacientes latinas, un estudio desarrollado en Nueva York, donde el artículo se llama En las manos de Dios. Entonces, yo considero que si tengo un locus de control externo hacia la religión, considero que Dios decidirá qué hago o qué no hago con mi enfermedad, mientras si yo tengo un locus de control interno, yo lucharé, buscaré en los médicos, trataré de buscar el mejor tratamiento posible, y eso me va a ayudar en un momento dado a adaptarme mejor a la enfermedad. Y obviamente emociones positivas y negativas, hay muchos estudios al respecto que han demostrado que el manejo de emociones negativas y positivas va a afectar posteriormente la capacidad que tengo yo de adaptarme o no a una enfermedad. Repito, que tiene larga duración y que por lo tanto yo tendré durante el resto de mi vida si ya tengo ese diagnóstico. Sigamos a la próxima. Vamos a ver algunos aspectos que entran en juego. Creencias espirituales y religión son factores que influyen muchísimo con respecto a la enfermedad crónica. Tenemos por un lado la espiritualidad, la forma de buscar un significado en la vida, una relación con lo sagrado, con lo trascendente, que puede llevarte o no a rituales religiosos. Hoy en día hay una enorme cantidad de personas que son espirituales pero no religiosas. La religión, que ya es un sistema organizado de prácticas, rituales que también pueden ayudar en el sentido, muchas veces, en comunidades desde el punto de vista de apoyo social, y la mezcla entre espiritualidad y religión que se puede dar. Y por otro lado, las creencias religiosas que están asociadas a lo sobrenatural, a lo sagrado, a lo divino, que te lleva a adorar en un momento dado una deidad particular o unos líderes especiales, y que evidentemente es un factor que pesa. Cualquier persona que haya viajado por el mundo o haya viajado por Colombia sabe que en sitios específicos de Colombia las creencias espirituales y la religión son factores que pesan mucho. Si ustedes van al 20 de julio al Divino Niño, a la iglesia del Divino Niño el 20 de julio en Bogotá, van a ver que los domingos traen enfermos crónicos, enfermos, personas que están muriendo. Si ustedes van al santuario de Fátima al lado, cerquita de Lisboa, en Portugal, exactamente lo mismo. Si van a Fátima en Francia, igual, donde hay muchas personas que llevan enfermos crónicos, con enfermedades físicas, buscando que la Virgen haga un proceso, o el Niño Dios haga un proceso que interceda de alguna forma para ayudarlos a superar esto. Hay muchos estudios, demasiados estudios, de la relación entre religión y espiritualidad, entre los cuales hay los estudios de Cunningham y otros psiquiatras, y hay en otras partes del mundo distintas a Colombia centros de investigación sobre espiritualidad y religión y salud, donde trabajan médicos, donde trabajan psicólogos. En América Latina los pocos centros que hay están en Brasil, no conozco en otra parte del mundo. Sigamos a la próxima. El bienestar, ¿no? Digamos, el bienestar es un factor que es importantísimo en la vida de los individuos, en la vida de las personas. Y cuando estamos hablando de bienestar, estamos hablando de bienestar eudaimónico o bienestar hedónico. Y en cualquier caso, las dos formas de bienestar son muy importantes, porque ayudan en un momento dado a que las personas puedan tener un mejor control ambiental, un mejor crecimiento personal, un mejor propósito en la vida, una mejor autonomía, una mejor autoaceptación, mejores relaciones con los demás. Si yo tengo en un momento dado una visión, ha habido dentro de mí un crecimiento eudaimónico, es decir, un crecimiento aristotélico, y yo siento que tengo bienestar, que yo he crecido como persona, que yo tengo valores, que yo sirvo como persona, que tengo muchos elementos positivos en mi vida, si ha habido en un momento dado un florecimiento, para hablar en términos de Seligman, dentro de mí, evidentemente eso me va a ayudar a enfrentar la enfermedad de una forma muy distinta a que si no lo tengo. Y aquí estamos en la diapositiva, aparecen estudios donde han asociado el bienestar espiritual con diferentes tipos de enfermedades, todas crónicas y todas bien complejas de manejar. Sigamos a la próxima. El florecimiento de Seligman, ¿no? Y todo ese proceso que uno tiene que tratar de buscar para crecer como individuo internamente,
y todo lo que tiene que ver con el modelo de bienestar de Seligman, que tiene elementos de bienestar hedónico, elementos de bienestar eudaimónico, donde la gente se está relacionando factores de crecimiento individual con habilidades, con características, con virtudes que yo tengo y que puedo utilizar en un momento dado para crecer como individuo frente a la enfermedad. Y aquí mostramos estudios con enfermedades crónicas, diferentes estudios con enfermedades crónicas. Pasamos a la próxima. La resiliencia, ábreme por favor la diapositiva, ábremela toda. Es decir, la resiliencia, ábremela toda por favor. La resiliencia, que es la capacidad que tiene un individuo de recuperarse después de haber enfrentado una situación muy difícil, muy compleja, como puede ser una enfermedad en este caso. La resiliencia, ustedes saben perfectamente que surge en los años 50 y surge de estudios ocasionales, casuales con niños especiales, con niños que se consideraban invencibles, que eran niños que eran capaces de superar, de haber nacido en la calle, de que los papás fueran esquizofrénicos, en condiciones de miseria extrema, y a pesar de eso salían adelante. Entonces después empezaron a haber estudios más adelante, en los años 80 y 90, y ya en el siglo XXI, estudios con adultos, y se encontró que es una característica que pueden tener todos los individuos y que uno puede conocer si es o no resiliente en un momento dado, dependiendo de cuando te enfrentas a una situación particularmente difícil, a un evento vital estresante particularmente difícil. Y en esta gráfica que yo les estoy mostrando a ustedes, digamos, podríamos plantear la resiliencia como un paraguas abajo del cual están muchas variables distintas, como el afrontamiento activo, el control de emociones, buenos niveles de autoestima, buenos niveles de autoeficacia, buen estado físico, un alto nivel de apoyo social, unos grandes niveles morales, un buen manejo del sentido del humor y del optimismo, es decir, de emociones positivas, una persona capaz de readaptarse en un momento dado a una situación complicada. Y dentro de este contexto global hay todos los estudios que ustedes quieren que se han hecho sobre resiliencia y salud y que han sido investigados por muchos investigadores, no solamente en el mundo, sino también en Colombia. Sigamos por la próxima. Y aquí habría, digamos, qué tipo de intervención psicológica podemos hacer. Entonces, digamos que dependiendo de la reacción que tiene el individuo, dependiendo de las dificultades que tiene la persona cuando se está enfrentando a una enfermedad crónica, evidentemente hay estudios también que demuestran que hay el doble de trastornos psiquiátricos. Entonces, digamos, el proceso de intervención, digamos, psicológico o psiquiátrico sería psicoterapia apoyada por terapia farmacológica, con cuidado psiquiátrico en el momento que haya una crisis de gran tamaño asociada al desarrollo de una enfermedad crónica, o si hay una respuesta adaptativa, que simplemente la persona está deprimida, está un poco triste, tiene dificultades de adaptación, y habría soporte emocional, un soporte de autocontrol, habría un coaching emocional para ayudar a la persona, a aconsejarla a adaptarse progresivamente a la situación que vive, a buscar cosas nuevas que para hacer, ya que otras cosas ya no las puede hacer por las limitaciones que le ha llevado la enfermedad. Sigamos a la próxima. Y aquí habría ya programas de intervención. Ahí les muestro dos programas en los cuales yo he participado. La investigación con Quiseno, con Remor, que fue un estudio para potenciar la resiliencia en pacientes que tenían artritis reumatoide, un estudio que se publicó en el 2016 como libro, Fortaleza, programa de potenciación de la resiliencia para la promoción y mantenimiento de la salud, donde muestra todo un programa de intervención de diferentes fases, en el cual tú enseñas grupalmente a las personas a saber manejar la enfermedad y sobre todo a saber afrontar la enfermedad en diferentes momentos, utilizando una enorme cantidad de estrategias que van de la relajación, que están asociadas a la meditación, que están asociadas al manejo cognitivo de las emociones y así sucesivamente. Y otro estudio que se desarrolló en el 2012, con Margarita Quiseno también, y en ese estudio, digamos, nosotros desarrollamos un curso de psicocardiología virtual para pacientes con enfermedades cardiovasculares, donde se le enseñaba qué era una enfermedad cardiovascular, qué características tenía una enfermedad cardiovascular, cómo la podía aprender a manejar, porque muchas veces hay una enorme cantidad de personas que tienen dificultades para entender la enfermedad. Entonces yo no entiendo la enfermedad, entonces yo no puedo en un momento saber manejar adecuadamente la enfermedad. Y muchas veces
la gente no entiende la enfermedad por el modelo médico, donde los médicos no tienen el tiempo y a veces no tienen la preparación para darle un curso específico de lo que tienen y cómo tienen que aprender a manejarlo. Y nosotros ahí, con ayuda de diferentes profesionales, desarrollamos un modelo global que se llamó psicocardiología, para que lo publicamos junto a Sanitas y la farmacéutica AstraZeneca. Pero en resumen, cada vez más hay enfermedades crónicas. Cada vez más seguirán aumentando. Independientemente del fenómeno del coronavirus, es un fenómeno que no va a cambiar. Y que no va a cambiar y aún más. Es decir, yo creo que el coronavirus va a dejar parte de la población humana cronificada y va a haber fatiga crónica y va a haber muchas personas con limitaciones físicas e intelectuales asociadas a largos periodos en las UCIs, largos periodos de tratamiento, efectos secundarios de las medicinas. No sabemos lo que va a pasar. Por lo tanto, el panorama es, digamos, de que nosotros los psicólogos y los que trabajamos en salud tenemos que saber manejar las enfermedades crónicas y tenemos que saber intervenir en las enfermedades crónicas, porque nos van a acompañar durante mucho tiempo en los años que nos quedan de vida y las futuras promociones de psicólogos tendrán que hacer lo mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vinakia, por su excelente presentación. Sin duda también aporta mucho una perspectiva y genera también, plantea y deja en evidencia muchos de los retos que tenemos también todas aquellas personas que trabajamos en salud y especialmente en psicología de la salud. Agradezco también a todas las personas que han estado participando muy activamente en el chat de el vivo, en la versión streaming. Y tengo algunas preguntas para el doctor Vinakia. La primera es, la hace el profesor Luis Felipe Zapata, ¿qué clases de sociedades son las actuales que fomentan estilos de vida que son causa de muerte de los humanos? Bueno, es como una reflexión también. Está en mudo el micrófono, doctor Vinakia. ¿El mío? No, Ya, ahora ¿me sí. está oyendo o no? Sí, ahora me está oyendo. Bueno, en última instancia son las sociedades que no promueven el ejercicio físico, las sociedades que, digamos, que hacen que la persona se vuelva particularmente una persona sedentaria. La sociedad actual es una sociedad con esas características. Ahora el aislamiento voluntario al cual nos fuimos, entre comillas, a los cuales fuimos sometidos durante el último año, ha llevado a un altísimo nivel de sedentarismo, a un altísimo nivel de personas que aumentaron de peso, a personas que ya el único esfuerzo que hacen es el control del computador, el control del cambio del televisor. Y eso es una sociedad muy negativa, porque si tenemos que pensar nosotros que hace 200 años la mayoría de la población caminaba 5, 6, 7, 8 kilómetros diarios para desplazarse en diferentes sitios. Y era muy normal que la gente hiciera ejercicio físico sin necesidad de ir a un gimnasio. Entonces, esa es digamos, la sociedad actual es una sociedad que lleva casi obligatoriamente al sedentarismo. Si yo tengo que estar en una oficina 8 horas sentada al día, casi sin moverme, y con el control para que yo no me tenga que mover, sin periodos de descanso, etcétera, etcétera, estoy creando las condiciones para una población con enfermedad crónica. Así es, muchas gracias, señor doctor Vinakia. También tenemos una pregunta de Daniela Tangarife. ¿Cree que la predisposición genética es una variante que afecta sí o sí a la aparición de enfermedades crónicas o depende de nuestro estilo de vida activar ese gen hereditario? Es como es lo mismo, sí, evidentemente sí, por supuesto. Es decir, las enfermedades, igual, la salud de la enfermedad depende de factores biológicos, psicológicos y sociales. Lo biológico, la herencia que tengo yo, lo dije en algún momento, si yo tengo una herencia de cáncer de mama en mi familia, yo no puedo olvidarme de eso, pero ¿cómo lo puedo manejar? Con chequeos sistemáticos para ver qué me está pasando, si me va a dar o no me va a dar, si corro el riesgo o no corro el riesgo, y por otro lado, con un estilo que me está tratando que me sirva de colchón para proteger lo más que yo pueda. Evidentemente, lo biológico, lo psicológico y social están integrados. A veces, lo biológico es más distal, más lejano, y en otros casos es más proximal, pero realmente los tres factores entran en juego.
Ok. También hay algunos comentarios. También el profesor Zapata menciona que de 60 millones de personas que mueren cada año, 40 millones de personas lo hacen por enfermedades crónicas, o sea, principalmente por estilos de vida. Si los estilos de vida cambiaran, la mortalidad disminuiría sin tratamientos farmacológicos y la calidad de vida se incrementaría. Además, los estilos de vida generan marcadores epigenéticos factibles de ser transmitidos a las nuevas generaciones como patrones que pueden predisponer a enfermedad crónica. Es un comentario también. Diciendo el doctor, tiene toda la realidad. Es decir, es así. Si la población humana dejara de fumar, bajara de peso, tuviera una alimentación adecuada y todo lo demás, pues las enfermedades se reducirían muchísimo. El gran problema es que casi todos los sistemas de salud y nuestro sistema de salud de EPS y IPS nos lleva en un momento dado más al ataque a las enfermedades que a promoción y prevención. Muchísimas gracias, Ignacia. También muchísimas gracias a todas las personas que han estado muy activas en general en el chat. Hay más comentarios, pero bueno, ya los veremos en la retransmisión o en la grabación. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Vinaque por todos sus aportes y por participar en este evento que es muy importante también para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, quedamos entonces ahora... vamos a esperar a la doctora Ana Rita Russo, quien participará con su conferencia titulada La salud mental en la infancia, una construcción de todos. Damos la bienvenida. Buenos días, Ana Rita, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Cuéntame si se Muy ve la bien. presentación antes de empezar. Sí, todavía no se ve. Puedes compartir pantalla si quieres. Espérate, voy a poner. Mientras tanto, la doctora Ana Rita es doctora en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Salamanca, con especialización en Psicología Clínica de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. Es docente y tutora del posgrado de Psicología Clínica, directora de la Maestría Clínica de la Universidad del Norte, catedrática del Departamento de Psicología, directora de líneas de investigación en el área de Psicología Clínica y de la Salud, autora, investigadora y directora del programa de educación emocional y desarrollo psicoafectivo Pisotón. Además es conferencista nacional e internacional. Damos la bienvenida nuevamente a Ana Rita. Ya ahora sí estamos viendo tu pantalla. ¿Sí? ¿Podrías, sí, por favor, poner... Creo que es ponerlo en mi PowerPoint. De pronto no nos vas a ver a nosotros, pero sí vas a ver tu presentación. Dices entonces, sí, ya está. Sí, perfecto. Ahora sí. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, en especial a nuestro decano, el doctor Alberto de Castro, por supuesto a Luis Felipe, que aquí nos acompaña, Ana María también, que lo hizo posible, Carlos, que nos acompañas aquí como moderador excepcional en esta trayectoria de estas 3 conferencias, estos 3 momentos para compartir con todos los que están aquí en este momento acompañándonos. Quise llamar la salud mental en la infancia una construcción de todos, porque quisiera hacer un recorrido desde el desarrollo emocional para ir viendo cómo este proceso se co-construye. Y como siempre lo hago, dedicarle esta presentación a los niños y niñas que nacen en brazos, a los que lo encuentran en su camino, pero sobre todo a aquellos que cargan su vida en sus propios brazos. Yo quiero hacer mucha fuerza en ellos, porque es precisamente allí donde va a radicar estas dificultades en la salud mental de nuestros niños y niñas, y que ya lo vamos viendo en la encuesta de salud mental 2015. Estamos en deuda de una nueva encuesta donde veremos también, como bien lo decía el doctor Vinaquia, pues todos los efectos de esta pandemia. Y estos niños carecen de ese sentido de existir. Yo amo muchísimo este saludo indígena, porque cuando responden Shikoba, entonces yo existo para ti, me da ese lugar importante del ser. Esta mañana lo hablábamos en una reunión en la universidad, no solamente del saber y del hacer, sino de ese ser tan valioso y lo importante que es para el otro. Y Winnicott, que es un autor que vamos a atacar muchísimo en este proceso, nos los muestra cuando nos dice: los niños que arriban con facilidad al sentimiento de existir
son más fáciles de manejar. Pero a mí lo que me gusta son menos vulnerables frente a los embates del principio de realidad. Por ejemplo, este principio de realidad que estamos atravesados con esta interferencia en el desarrollo que es la pandemia, pero con ello lograr la salud mental. Y el plan decenal de salud pública de nuestro Ministerio de Salud nos los muestra. La salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, y quisiera que nos pasáramos mientras voy leyendo al lugar de lo infantil. ¿Cuáles son esos recursos que vemos en los niños y niñas cuando ellos realmente gozan de una salud mental? Esos recursos lúdicos, esos recursos cognitivos, esos recursos mentales, esa posibilidad de potencializar su desarrollo, de no detenerse en el proceso de desarrollo, sino que pueda transitar por esa vida desde lo infantil, desde lo académico, desde lo lúdico, desde lo relacional, desde todas esas relaciones significativas que son para nuestros niños y niñas, y con ello promocionar la salud mental y prevenir de una manera integral estos aspectos que ya estamos viendo que se presentan en nuestros niños y niñas. En esta encuesta, como les decía, el 12.2% de la población entre 12 y 17 años ya tiene algún trastorno mental. De 7 a 11 ya se detectaron problemas o posibles trastornos. Del 19% manifiesta 4 o más síntomas de depresión, el 52% de ansiedad y el 10% algún tipo de psicosis. Nosotros en el programa Pisotón, que aplicamos siempre un pretest, encontramos normalmente un alto índice de ansiedades, de estados de tristeza, de estados de depresión y por supuesto una identificación con la agresión como forma de defensa frente a las circunstancias que viven. No podemos desconocer la infancia como un momento importantísimo de organización, un momento en que se desarrollan los elementos necesarios para esa constitución integral del ser en todos los sentidos, en el físico, en el psicomotor, en el cognitivo, en el emocional, en el social, y que lo habilita para esta consolidación de ser. Durante el primer momento, haciéndole suma a lo emocional, y ya empezamos a agarrarnos de la manito del desarrollo de nuestros niños y niñas, se dan las bases de las relaciones afectivas. En el segundo, la regulación emocional, la socialización y esa apropiación de la normatividad que nos lleva a ser seres de la cultura. En el tercer momento, los primeros pininos ya de la organización de soy diferente a ti, diferente al otro, y el reconocimiento de sí mismo y del otro para ir entrando a la socialización y consolidar nuestra identidad, logrando por medio del otro, y es importante ya en este caminito, padres o sustitutos, la seguridad y la confianza que nos dan las habilidades de relación interpersonal. El paso de la heterorregulación a la autorregulación, mire qué tan importante son estos primeros momentos. En la pregunta que hacían ahorita de la psicología, de si hay que cambiarla, yo les diría esa, hay que aplicarla. No tengamos miedo de esta aplicación y de este conocimiento, porque de ahí se da el manejo de emociones y sentimientos, del egocentrismo al conocimiento y al amor por el otro, que conlleva la autoestima y a la empatía, de las expresiones impulsivas y agresivas a la organización estructural y afectiva, y me permite el manejo de conflictos, del desconocimiento al conocimiento de sí mismo, que me da la conciencia emocional, y esto se logra mediante la satisfacción de necesidades y de deseos también, y la adaptación a la realidad. Aspecto que depende indudablemente del sí mismo constitucional, como lo vimos en las dos conferencias anteriores, de la relación con el objeto de amor o con los objetos de amor, del medio social y cultural, que también el doctor Pinaquia nos lo mostraba, y por supuesto del momento histórico. El desarrollo psicoafectivo como base de la salud mental nos permite una fundamentación teórica, desde el desarrollo como un proceso de co-construcción, de las series complementarias entre lo biológico y lo ambiental, efectivamente atravesados por conflictos e interferencias en el desarrollo que generan un movimiento de progresión y de regresión. Solamente cuando la regresión se perpetúa, hablamos de fijación y con ello de psicopatología, siendo el desarrollo entonces una palabra que denota
procesos vinculados temporalmente con cambios progresivos en el funcionamiento adaptativo. Comprende la interacción de cambios constitucionales y adquiridos que se van estructurando y conformando así la personalidad, entendiéndolo, como decíamos, como un proceso de co-construcción, sujeto, familia, escuela, sociedad, co-construcción biológico-ambiental, donde el niño interactúa con el medio que lo constituye. Yo siempre planteo, cuando ya creemos tener armado el rompecabezas lo que es un niño, él se encarga de desarmárnoslos. Entonces, tener muy, pero muy claro cómo constituye e interactúa en este medio para ser seres sociales singulares en la diversidad. Entendiendo entonces dos grandes factores en la co-construcción: todos los factores intrínsecos o endógenos y los factores extrínsecos o exógenos. Ese mundo interno entre lo biológico, lo genético, lo hereditario, esas tensiones, esas necesidades, ese mundo pulsional, y ese mundo externo entre las figuras de amor, las formas de relación, la interacción con el medio social, características del objeto, forma de relación del objeto, interacción con el medio social, como decíamos, y momento histórico. Ambas confluyen para esta elaboración de un ser en la subjetividad. Tener muy claro que es en la subjetividad donde se generan entonces emociones, sentimientos, conciencia emocional, empatía, desarrollo de habilidades cognitivas, relacionales, sociales y comunicacionales, donde la evolución psíquica del niño requiere un constante proceso de crecimiento y desarrollo emocional, de maduración y de diferenciación de funciones. Como decía, dentro de un proceso, un caminito, los que me han ayudado, he escuchado el trencito de la vida, ese trencito como proceso de desarrollo, donde vamos a encontrar conflictos propios del desarrollo mismo e interferencias como la que hoy estamos viviendo. A manera de diagrama, mostrar el proceso de desarrollo no lineal, sino en espiral, con momentos de regresión y progresión, todos en la vida hemos tenido, producto, como decía, de conflictos o interferencias, y solamente cuando se perpetúa es que vemos que la flechita no continúa, ese caminar es cuando se da la fijación. Cuando continuamos, como lo decía el doctor Vinakia, pues se da la resiliencia. Nacemos entonces con un alto grado de inmadurez estructural, funcional y emocional que se va organizando hacia una relativa madurez en la edad adulta. Y si bien es cierto, todas las pautas del desarrollo están dadas biológicamente, desde los tiempos, tipos y secuencias de aparición de las conductas mentales, se hace necesario la resonancia madre-padre-ambiente, o como nos diría la función madre, como nos diría María Eugenia, para que el desarrollo se dé. Es necesario esa resonancia para que pueda ocurrir el transcurrir del desarrollo. Cuando la madre, el padre y el ambiente son adecuados y responden a las necesidades del niño oportuna y afectivamente, vamos a ver este desarrollo en los procesos normales. Sin embargo, podemos encontrar madre ambiente inadecuado o niños con buenas madres, figuras ambientales con patologías severas. Cuando encontramos ahí, pues ya nos vamos a estos factores y a estos trastornos del desarrollo que escuchábamos en la primera conferencia. Esto se da mediante un proceso de momentos, de etapas, de secuencia gradual durante, vamos a ver, momentos críticos, sensitivos, que llamamos conflictos. Los conflictos son intercambios constantes de fuerza, emociones y pensamientos. Son inherentes al ser humano. Sin conflicto no hay vida psíquica. ¿Qué lo hace patológico? Su fuerza, su expresión o su represión. El medio como condena moral frente a las acciones del niño o por fallas y carencias en el desarrollo, que genera a veces daños irreversibles, pero que si bien llegamos en el momento de desarrollo, es posible la reversibilidad de estas situaciones. No llegamos a tiempo porque hay sufrimiento desde la infancia, pero sí en el momento de desarrollo donde es posible la movilización de ellos. Cuando estos momentos se resuelven favorablemente, nuevas estructuras o reforzamientos de las existentes se van a dar. Cuando hay un manejo inadecuado, vamos a encontrar las desviaciones en el desarrollo. Como decía hace un rato, también estamos, digamos, tomados siempre por las interferencias, así le llama Ana Freud,
en las situaciones de los conflictos, propiciadas por situaciones psicosociales, como las separaciones, la pérdida de un ser querido, las privaciones, las influencias de los medios de comunicación, el abuso sexual, la violencia social y política, como la violencia armada, el reclutamiento de nuestros niños tan alto otra vez en estos días, el desplazamiento forzoso, la muerte de padres y otros cuidadores, y por supuesto por catástrofes naturales o biológicas como las que hoy nos acompañan. Es decir, este atravesamiento por la COVID-19 es una interferencia en el desarrollo. Y si bien es cierto, tiene su origen en la realidad, su afecto o efecto depende de la posición del niño frente al hecho, de su capacidad para defenderse, de su momento evolutivo. Por supuesto, no es lo mismo 3 añitos que 6 añitos, no es lo mismo estos chicuelos que están desarrollando en medio de la pandemia, que tienen 1 año y que, como me decía una psiquiatra infantil, Claudia Velázquez, está teniendo muchísimas consultas porque los padres están angustiados por el autismo, cuando realmente es la dificultad relacional que están teniendo en estos momentos por la pandemia. La historia del niño, sus representaciones psíquicas y, por supuesto, el hecho mismo. Voy a pasar esta que ya la vimos. Cuando se genera una fijación, se da por falta de gratificación en un determinado momento, por exceso de gratificación en el que lo satisface, lo convierte en punto de fijación. Sonia Badi, psicoanalista argentina, nos dice: cuando fallan las condiciones del desarrollo del niño, no se trata de un fallo en la satisfacción de las demandas instintivas, ya que la frustración es parte inevitable de la función materna. Se trata de no fracasar en el sostenimiento, pero menos aún cuando encontramos padres agresivos, violentos, rechazantes, abandónicos. Por eso el desarrollo psicoafectivo es una construcción desde el sí mismo constitucional, con el otro el sostenimiento y el otro la cultura. Y este depende de la relación afectiva del bebé con sus padres o con la figura sustituta. Nacemos con esta carga biológica, pero nos constituimos como sujetos a través de ese gran otro. Padres, maestros, cuidadores, todos los que nos acompañan en este caminar, que nos llevan a pasar de la indefensión que nos caracteriza en los primeros años a esta estructuración que nos hace sujetos de la cultura. El componente afectivo es supremamente importante para todas las maduraciones. Por eso necesitamos de un adulto mejor dotado que atienda las necesidades del bebé. Cuando se satisfacen las necesidades biológicas, se disminuye la tensión, pero cuando se sostiene amorosamente, se dan el paso de esas funciones instintivas a las necesidades afectivas. Ya no lloramos solo por hambre, sino por ese otro. Ya reconocemos a la madre, al padre, aquellos que nos acompañan, y empieza el primer peldaño hacia la subjetividad. Aunque estamos atravesados por esa búsqueda de placer, por la supervivencia, la relación del otro, del sustituto de la madre y luego más adelante, que se ampliará al padre y a otras figuras, dan lugar al objeto del sostenimiento. Cuando la madre, el padre y el sustituto entienden y atienden las necesidades del bebé, las necesidades, es un malestar el que siente el bebé, no un molestar el que siente el bebé. Se da disminución de tensión, bienestar, seguridad y confianza, paso de la heterorregulación a la autorregulación, del egocentrismo al conocimiento y al amor del otro. Estas situaciones, como veíamos la semana pasada en un webinar que hacíamos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o sea, como muchos padres creen que el niño está molestando, y por supuesto, inmediatamente que no acuden si se genera defensas agresivas que vamos a ver más adelante como forma de autosostenimiento, el que tiene que cargar su vida en sus propios brazos. Este objeto de sostenimiento nos genera lo que Bowlby nos llama el vínculo afectivo, que es una relación socioemocional recíproca que se fomenta y fortalece por la mirada mutua, la succión, la sonrisa, el llanto y la pacificación social. Y que Winnicott nos lo dice: somos personas que creen porque alguien nos inició bien. Esa empatía, esa relación con el otro, y nos sigue diciendo: el amor y la agresión son innatas, pero la actitud del ambiente marcará el destino de la agresión y la capacidad de amar de cada uno. Miren, en los resultados de Pisotón es muy cierto ver, como les decía hace un rato, cómo los niños se identifican con la agresión, cómo los niños que están inmersos en la violencia se identifican porque es la única forma de defensa que tiene
y ponerse, como les digo yo, el disfraz de tiranosaurio, pero ver detrás de él el dolor de la vida. Hijo, ten cuidado por donde caminas. Papá, ten cuidado tú. Recuerda que yo sigo tus pasos. Del primer momento, entonces, el nacimiento del bebé tiene expresiones de amor y rabiecita. Entenderlas, porque apenas aparece, en la medida en que va creciendo la mordida, aparecen las reacciones emocionales de los padres y las simbolizaciones que vamos a hacer de ello. Cuando estas expresiones del niño son reguladas con tranquilidad por parte de los padres, se va a disminuir las reacciones de voracidad. Esta madre y este padre que logran regular la mordida, estos agentes educativos y madres comunitarias y maestros, que cuando llega por primera vez al preescolar, lo entiende así porque su primer vehículo de agresión son sus dientes y ahí es donde empieza a expresarlo por la ansiedad cuando llega. No decirle, ahora muérdelo tú, sino entender que lo que ese niño en la mordida está expresando es una situación de ansiedad. Es gracias a esa oportunidad de reparar que brindan los padres que se posibilita la confianza en la actitud amorosa del niño. Estas actitudes favorecen la capacidad de preocuparse por el otro, de preservar a las figuras de amor y del autocontrol. Veámoslo rápidamente. En el primer año de vida se genera el vínculo afectivo, primera conciencia de diferenciación, primer nivel de organización. El conflicto, nos dice Erickson, básico es confianza versus desconfianza. Es un niño demandante y dependiente como normalidad de la expresión de conflicto y las ansiedades predominantes, la angustia frente al extraño, la ansiedad de separación, el temor a perder el amor al objeto. Los recursos que trae, los juegos. El primer juego de un niño es las escondidas, pérdida y recuperación, separación y encuentro. La maduración constitucional que se va haciendo a través de la locomoción y el lenguaje, y el objeto transicional tan hermoso. Ellos mismos crean y recrean este objeto. No necesitamos dárselo. Ellos mismos van haciendo esta figura transicional para tolerar las separaciones de los padres. Miren los logros, llegando ahora sí a la salud mental. Cuando se dan las condiciones adecuadas, tanto biológicas como ambientales, el paso del narcisismo a la relación de objeto, de la dependencia absoluta a la dependencia relativa, de la angustia primitiva y las tensiones a la internalización del objeto, un dominio más activo, prueba de realidad, sentimiento de bienestar, confianza en sí mismo y en los demás. Cuando fallan las situaciones, cuando fracasa la función de los padres, cuando las figuras de amor no comprenden las necesidades del bebé y son negligentes, los niños generan un apego inseguro, ambivalente, y uno que nos ha estudiado mucho, pero que vemos muchísimo hoy en día, un apego desafiante. La agresión se torna entonces defensiva, no de las cargas del mundo interior, sino de esa realidad exterior, de las situaciones de los objetos, de las figuras que nos supieron sostener. Y miren, ya y sí, cómo empieza a sufrir el proceso de salud mental de nuestros niños y niñas. Retraso en el desarrollo, alteración del vínculo afectivo, sentimiento de dependencia exagerada con angustia de separación, sentimiento de desconfianza, sensación de malestar, angustias primitivas, estados depresivos, depresión anaclítica, adicciones, trastorno de la esfera alimenticia, sueños psicosomáticos como puntos de fijación, cuando no se dan las condiciones en este primer momento. En el segundo momento, los adultos cercanos al niño ofrecen protección, pero también representa frustración. Y eso es normal, porque imparte la regulación. Es el lugar ya del otro, de la cultura. Es hacer parte de ese mundo social. El bebé viene funcionando con un principio del placer y empieza a funcionar con el principio del placer y realidad. Entender que todo no es cuando él quiere, cosa difícil, y que pasó muchísimo en nuestros jóvenes, que no todo se puede, que no todo es placer. Empieza a aprender a esperar, a postergar el placer, a regular emociones, a aceptar que hay normas que cumplir para entrar al mundo cultural. Este es el proceso de desarrollo y de socialización. La socialización genera frustración, la frustración genera el segundo caminito de la agresión y se convierte también en otra conducta, socialidad. Por eso los famosos 2 añitos, donde se vuelven más agresivos, destructivos, tercos, dominantes, posesivos, como normalidad y manejo de la frustración. El niño entonces debe ceder frente a su deseo para no perder el amor de los padres,
dándose así los temores en esta etapa. Aparecen los primeros mieditos infantiles, el temor a lo monstruo, más adelante el fantasma, desplazado al temor a la oscuridad. El logro, como nos dice Erickson, por excelencia es la autonomía, logro fundamental de este momento. Para esto es necesario, dice él, que el niño experimente la posibilidad de elegir al mismo tiempo que aprende los límites de la autodeterminación. Eso es posible en cualquiera de los niveles económicos. Esa pregunta la hacían ahorita y siempre le decimos a los padres, ellos pueden elegir, podemos ir al parque, podemos ir al fútbol, ¿qué quieren hacer de las dos cositas? Quiero ir al cine, hoy no podemos, esperen a que nos paguen y podemos ir al cine. Y ellos van viendo esa situación, lo mismo con la ropa, etcétera, hay posibilidad de elegir. Para ser parte de la cultura, entonces sí tenemos que postergar y restringir las descargas del mundo pulsional del principio del placer, como decíamos, al principio de placer y realidad, mediante la interiorización de normas, siendo entonces el amor la condición necesaria para la constitución del sujeto relacional y, por supuesto, el límite, el que nos reconoce en la alteridad. El niño adquiere, gracias a las prohibiciones, a los límites de los padres, la posibilidad de convertirse en sujetos de la cultura. Si los padres son afectivos, también dice Erickson, y razonablemente tolerantes, permitiendo grados moderados de autonomía, el niño tendrá satisfacción en el ejercicio de sus destrezas, adquiriendo mayor confianza e independencia. Y me fascina esta frase de Winnicott, porque dice, solo si sabemos que el niño debe derrumbar la torre de ladrillos, nos resulta valioso que comprobemos que puede construirla. Y así vamos viendo cómo los objetos internos surgen de la confluencia entre las características de los objetos externos y de las necesidades del niño. Y es capaz así, por medio del otro, satisfacer sus necesidades, contener sus ansiedades, limitar la duración de las separaciones y contener sus agresiones, permitiendo así la regulación emocional. Las ambivalencias en ese segundo momento son por excelencia la ambivalencia, amor y rabia, placer, displacer, porque se genera el conflicto, quiero pero no puedo, quiero pero no debo, depende de la voluntad del otro. Y entender como padres que esto es un proceso que va poquito a poco, que apenas nos volteamos, coge ese adorno que habíamos dicho que no tocara. Entonces lo ideal pugna por la perfección y está al servicio de las normas. Ahí vemos ese super yo muy, estructurado, persecutorio, pero al principio realmente el conflicto es entre el ello, yo y ellos. Son ellos, la figura de amor, que en la medida se van internalizando, se va volviendo esa moral interior. Lo vemos aquí en Erickson, el ejercicio de la autonomía versus vergüenza y duda, el conflicto, ejercer su autonomía o asegurar el amor de los padres. Ya el temor no es perder a los padres, sino perder el amor a los padres. El niño es ambivalente, negativista, desafiante, una agresión y sumisión. Y por supuesto los recursos, ya el juego simbólico, alimentar, ser alimentado, poner normas, decir no. Ellos empiezan a decirle no al vecinito, aunque acaban de ser lo mismo. Ellos mismos, pero se lo ponen al otro. Esa posibilidad de potencializarse a través del juego. El cuento, en estos días escuchábamos un cuento que dolía muchísimo, pero que nos llenaba de esperanza, de una niña en proyección, cómo mostraba el abandono de la madre, pero los recursos que encontró para poder sostenerse en el lugar de una maestra, un padre y una abuela que la estaban cuidando. Los logros entonces en el segundo momento, un dominio más activo, aparato motor mucho más activo, posterga gratificación, tolera abstención, desarrolla la capacidad de juzgar, control de finter, prueba de realidad, control de impulso, manejo de frustración, autocontrol, ejercicio de voluntad, capacidad de elegir, sentido de autonomía. Cuando se da un alto grado de frustración por parte de los padres, se retarda el logro de la autonomía, se retarda la maduración, se da lugar a la represión. Pero también cuando son permisivos, se genera muchísima confusión, hay dificultad en la capacidad de espera, hay muchísima agresión, no bordean al niño, no le dan el borde que necesita para contenerse. Y las posibles detenciones, en la una, cuando se da en esta metáfora del trencito de la vida, la represión y se reprimen, pero se cuela
como enuresis, como ecopresis, como retención de heces, como negativismo consciente, como trastornos del sueño, como fobia, como inhibición severa, como los tics nerviosos, tricotilomanía, sentimientos de angustia, o cuando se expresa y falla en estas condiciones la auto o la aloagresión, la onicofagia, el control excesivo o las expresiones excesivas, las obsesiones, las compulsiones, la dermatitis atópica, como forma de expresar a nuestros niños y niñas el dolor de la ausencia del amor y la regulación por parte de los padres. Va ampliándose este mundo relacional del niño, el conflicto en el tercer momento, que no lo voy a detener, es la iniciativa, según Erickson, o sentirse culpable, niño ambivalente, culposo, rivalidades y alianzas, represión y síntomas, la ansiedad de castración, el temor superyoico porque ya se está estructurando como tal, y por supuesto aparecen los juegos con la vida amorosa de los padres, la fantasía y el pensamiento mágico, y ya aparece la relación con los padres, con los pares y la capacidad de reparar. El complejo de Edipo y Electra, lugar de privilegio, dilema entre el amor y el odio, la admiración y la envidia, entre el padre de el sexo opuesto, el amor, y hacia el padre del mismo sexo, pues admiración y envidia. Generándose entonces como logro la identificación de género, el desarrollo del lenguaje, el reconocimiento de su cuerpo y sus satisfacciones, el reconocimiento del otro, la tríada, la competencia, el placer del logro. Y las detenciones, la masturbación excesiva, la inhibición frente a lo sexual, trastornos del sueño, cleptomanía, mitomanía, tartamudez, sonambulismo, rechazo escolar, fobia, mutismo selectivo en este tercer momento. Y como siempre planteo, el abusador sabe que en este momento el niño cede a su deseo, pero recordar que la curiosidad del niño es pregenital, no está genitalizada. Por eso es importante conversar muchísimo con ellos sobre el desarrollo sexual. La reedición de los conflictos, entonces, a partir del cuarto momento, procedentes del desarrollo, ya aquí empieza la sintomatología cada vez más elaborada, con diferentes conductas, entre esas las obsesivas, la señal de alarma, y los recursos, si se lograron en los primeros momentos, la confianza, la autonomía, la determinación y el valor propio. Factores biológicos, psicológicos, ambientales confluyen en la organización de la personalidad y en su salud mental. Pasado y presente, vivencias teñidas de representación subjetiva, acuérdense, no es como lo vivimos, sino como lo recordamos para contarlo, como dice Gabriel García Márquez, identificadas como propias organizan el sentido de existir desde mi realidad, es decir, mi ser y con él mi salud mental. No puedo dejar de hablar de la pandemia, no puedo dejar de hablar de que hoy estamos ante un real que ha generado muchísimas, pero muchísimas emociones en nuestros niños y niñas. Esta interferencia ha generado las ansiedades frente a la incertidumbre, los miedos frente al contagio, pero ahorita mismo se han recrudecido por la situación que vivimos en nuestro país, por esta nueva situación de distanciamiento y aislamiento para ellos cuando ya habían empezado a ir a la escuela, cuando no nos hubiéramos imaginado que la media más uno de los niños están diciendo, escuela, ¿dónde estás? Y que realmente volverlos a recoger ha generado nuevamente estados de ansiedad, de tristeza por las pérdidas y por las privaciones, los manejos de duelos tan difíciles para nuestros niños y niñas, y la rabia, su irritabilidad por tantas privaciones y frustraciones que han tenido. Son varios los estados de alerta, los generados por el temor al contagio, la incertidumbre, la sobreinformación, la información falsa, el aislamiento mismo, las privaciones, la pérdida, el temor a salir. En los efectos de la salud mental de la población colombiana, vemos en un estudio que hizo la Universidad Autónoma de Barcelona, 29% de ansiedad, 35% de depresión, 21% de soledad, 31% de somatizaciones. Y las poblaciones más afectadas, mujeres y adultos jóvenes, bajos recursos, indudablemente, pero también nuestros niños y niñas, aunque no estén allí, los resultados que vimos en Pisotón, ellos mismos sentían una sensación ya de desesperanza en este momento frente a las situaciones del COVID. Pero también hay resultados positivos. Ahorita también lo decía el doctor Dinaquia con las situaciones, digamos, de el cambio espiritual,
de la relación con los demás, de esa solidaridad, de esa fuerza personal que se han venido imprimiendo y de la resiliencia. Sin embargo, las manifestaciones emocionales que vemos en nuestros niños y niñas en la pandemia son miedos exacerbados, en unos hiper, en otros hipoactividad. Irritabilidad y mal humor es muy común, llanto frecuente e intenso, mal humor como forma de expresar la tristeza, cambios en el estado de ánimo, decaimiento, problemas de sueño, dependencia exagerada, conductas regresivas, problemas de alimentación. Y en nuestros preadolescentes y adolescentes, conductas de riesgo. Hemos visto las ideas suicidas exacerbadas y, por supuesto, actos suicidas en nuestros niños y jóvenes. Irritabilidad e impulsividad, dificultades en el rendimiento escolar, trastorno de sueño. Yo siempre digo, son 3 P's, de los padres a los pares, de los pares a la pareja. Y estos jovencitos que están entre pares y pareja están más tiempo ahorita con sus padres. Entonces queda enmascarado estos estados de depresión. Debemos ayudar a nuestros niños y jóvenes a expresar lo que sienten. No tengamos miedo, entendamos su emocionalidad, validemos su emocionalidad, dar respuesta a sus necesidades, permite contenerlas y permite también dar esas expresiones con contención de lo que vienen sintiendo. La palabra cura. Cuando no se logra, el comportamiento actúa. Trata de que esas emociones no se desborden. Dale tiempo si lo necesita. Ponlo a dibujarlo si no puede ponerlo en palabras. Recuérdale algún momento anterior en que logró ser resiliente en medio de las situaciones. Y cierro diciendo, vemos entonces cómo la historia de nuestros niños y niñas se escribe a varias manos, incluyendo las de ellos mismos. Entonces, hagamos de las nuestras las más hermosas letras que puedan plasmar en su vida, ya que en medio de la penumbra y la claridad de la mente infantil hay ese espacio exterior, que es ese gran otro que encuentra en su camino, que permitirá encender la luz en la penumbra o, por el contrario, apagar la claridad encontrada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Rita, por tu presentación. Creo que ha sido, además de muy interesante, también emocionalmente muy cercana, como suele ser contigo. Y bueno, creo que sin duda el tema del desarrollo emocional y todas las condiciones, por ejemplo, que mencionabas últimamente con esto de la pandemia, son de mucha preocupación para todos los que somos padres probablemente y, por ejemplo, para todos los que también somos profesores, tanto en las instituciones universitarias como en la educación primaria y secundaria. Estamos atentos de preguntas que podamos tener en el chat. Mientras tanto, si ya mencionabas algunas recomendaciones en el aspecto del desarrollo, por ejemplo, ¿cómo podríamos también apoyar o qué recomendaciones ya para docentes, también profesores que están en una situación de enseñanzas en línea, en donde también es un reto para ellos o para ellas, y cómo manejar también esas situaciones que se presentan en niños en diferentes edades? ¿Qué orientaciones también podríamos considerar para ellos? Me parece importantísima, Carlos, tu pregunta, porque las situaciones que se están presentando en línea es que ellos al mismo tiempo, y lo sabemos, están en otros espacios. Tienen más de 6 añitos y ya están en otros espacios. Están en videojuegos, están conversando con los compañeritos, etcétera, y les es muy difícil poner atención y eso ha repercutido en el proceso de aprendizaje. Entonces es importante sentarnos con ellos y mostrarles la importancia de ese proceso. Sabemos que quieren huir y que tienen la oportunidad, que además es un volarse de escuadra que nadie se da cuenta, ¿verdad? Porque nadie es consciente de que ellos están en otro espacio, pero que es necesario ese proceso de aprendizaje. Yo invitaría muchísimo a los profesores a esa famosa palabra que a mí sí me gusta, que es reinventarse. Ya sabemos muchísimo de qué hacer en medio de estas situaciones virtuales. Ya sabemos cómo jugar con ellos a la matemática sin tener que dar esa clase magistral anterior. Ya sabemos cómo jugar a la historia mediante juegos que puedan hacer para que no tengan que jugar en línea, Roblox, Fortnite, etcétera, sino que realmente puedan integrarse, porque sí quedó en pausa el proceso de aprendizaje. Y como padres, yo sí creo que uno está atento a ellos
Sé que es muy difícil para ustedes como padres porque están en la virtualidad laboral, pero también en la virtualidad en el proceso de aprendizaje de vuestros hijos que están chiquitajos. Tú tienes esta chicuela hermosa, ¿verdad? Con la que tienes que acompañar en algunos momentos. Yo les pido a los padres dos cosas. Uno, esos espacios en donde ellos descansan que sean iguales a los de ustedes. Nosotros también tenemos las pausas activas, que en Pisotón le pusimos afectivas, y en esas pausas activas que sean al mismo tiempo, que cuando ellos toman la merienda ustedes también la tengan, que cuando ellos toman el almuerzo ustedes también lo tengan. Y en los momentos en que lo requieran, si estemos en reuniones importantes, yo creo que el otro lo entiende. Y es, ya regreso, me está necesitando mi hijo. En este momento, yo digo siempre esta frase y me la han oído mucho, nosotros somos múltiples roles, un solo ser, muchos espacios. Hoy somos múltiples roles, un solo ser, un mismo espacio. Y eso claro que nos genera ruido a todos, a cada uno desde el lugar en que nosotros estamos atravesando esta situación. Entonces, como padres, como ese adulto mejor-dotado que también está viviendo la pandemia, que también tiene sus miedos, que no tengan miedo de decir, ¿sabes qué? Hoy tengo miedo. ¿Sabes qué? Hoy estoy muy irritable. Son inherentes a nosotros, ¿verdad? En estos días decían una madre en una de los webinars, no en descanso, sino como ya estaba fuera de función, madre. ¿Por qué? Por el cansancio, ¿no? Poner en el cartelito, no sé qué, es hacerle el chiste de las situaciones, porque como humanos también lo estamos atravesando. Entonces, aquí depende del lugar de cada uno. El que lo ve con lupa, que por supuesto va a generar muchísimas ansiedades y esa familia va a estar muy irritada e irritable. El que lo niega, cierra los ojitos y no está pasando nada y esa familia va a estar muy contagiada, o el que lo ve desde lo real. Y sabemos, como nos diría Piaget, que debemos asimilarnos y acomodarnos para lograr la adaptación a estas circunstancias, que es un real. Entonces, como padres les pido eso, que sepamos interrumpir, que no tengamos miedo, que si en este momento viene Nati y entra, nos las presentes a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y si en un momento nos requiere, pues entender que nos requiere en ese momento, que sientan ese apoyo, porque la ansiedad de nosotros se desplaza. Acuérdense que son inversamente proporcionales a nosotros. Nosotros somos verbales, ellos son preverbales y nos lo captan completamente. Claro, y algo importante que mencionabas también, Ana Rita, es validar, tal vez incluso validar nosotros nuestras propias emociones. Es importante también reconocer lo que mencionabas, no solo la emoción del niño y propiciar que puedan expresarla, sino también la que podríamos nosotros sentirlo con nuestras parejas, con nuestros hijos. También, digamos, normalizar que digamos, es esperable que en algunos momentos podamos tener estados emocionales, no los que más nos gustan, pero sí reconocerlo ya hace parte también de esa dinámica. Y eso que decías ahorita, Carlos, no olvidar el espacio de pareja, no olvidar, ¿verdad? O sea, necesitamos también tener nuestro espacio de pareja, tener ellos el espacio con la familia externa. Lo de usar estas situaciones del internet, etcétera, hay que regulárselas, pero tener presente que es el único espacio. Entonces, reunirnos en Zoom con la familia extensa. Si son mayorcitos de 8 años, reunirlos con los amiguitos por Zoom. En ese webinar que les digo, decían que no le iban a hacer el cumpleaños a los niños de 2 años. Claro que se puede hacer el cumpleaños a los niños de 2 años. Claro que podemos ponernos caretas. Miren todo lo que se puede hacer con esto. Ellos mismos, cada quien puede crear sus caretas de donde está. Entonces, no dejar de hacerlo. Solo adaptarnos a esta nueva realidad para que los niños no sufran tanto, porque de 0 a 2 años el proceso de relación, el vínculo afectivo, la forma de relacionarme con el otro. Miren que estos chiquitos oyen un ruido y se asustan. Estos chiquitos ven a un extraño y se asustan. El temor a los extraños, ya decíamos que casi no se daba, el temor frente a los extraños. O sea, la ansiedad de separación sí la veíamos, pero la ansiedad frente al extraño casi no la veíamos. Ahorita la vemos altísimo, tocan a la puerta, ¿sí? Por la angustia del contagio. Entonces es importante que nosotros con la palabra ayudemos a nuestros niños y niñas en estos momentos. Y mira que para estos chicuelos el tapabocas será parte de ellos, como un chupito. Vamos a tener que hacer un proceso para dejarlo, ¿verdad? Porque ellos están creciendo con el tapabocas. Sí, hay una pregunta, gracias, Ana Rita, gracias también a todas las personas que participan en nuestro chat. Karina Cantillo,
¿cómo podríamos motivar a los niños para que su proceso de aprendizaje no se vea afectado en estos tiempos de pandemia y virtualidad? Gracias, Karina. Yo creo que es importante sentarnos y que ellos vean la importancia del aprendizaje, ¿sí? O sea, nosotros siempre decimos, debemos despertar el deseo de saber de nuestros niños. Hay algunos que lo tienen despierto, que no tienen mucha necesidad, pero yo diría la media más uno hay que despertarle, porque la mayoría es la curiosidad desde su deseo de saber, desde lo que ellos quieren saber y no desde lo que el otro nos quiere enseñar. Entonces, sí, despertar ese deseo de saber ya era en un momento dado difícil en ese espacio escolar, en este espacio virtual es difícil también, mucho más. Entonces, por eso es importante que ellos reconozcan la importancia de este saber, pero también yo sí pedirle muchísimo a los maestros, Karina, que ellos se reinventen en ese saber. No pueden estar dictando la clase como lo hacían en la presencialidad. No es lo mismo. Tenemos que tener recursos muy lúdicos y muy activos para que ellos se conecten en esa posibilidad del saber. Y yo acepto que en los 3 primeros meses esto nos cogió al lugar, pero ya un año y un mes después es imposible que nosotros no utilicemos estos recursos que nos brinda la virtualidad para llegar a ellos de una manera diferente en este proceso de aprendizaje. Por eso también mucha paciencia con ellos. El ratico, por ejemplo, que tienen de recreo, que a veces los papás decían, no, que se pongan a hacer, yo sí les digo, miren, déjenlo ahí sí, a que se pongan a jugar con sus amigos virtualmente. Ahí sí déjenlos jugar con el Roblox y el Fortnite y todos estos juegos que existen y que les dan permiso normalmente, porque no es verdad que se van a sentar con nosotros en esa situación. Entonces, como tener en cuenta los momentos evolutivos, que por eso quise hacerlo en este recorrido, donde se va estructurando y qué es lo que se va logrando y se necesita, para que así, en medio de la pandemia, no perdamos de vista lo que ellos están necesitando estructuralmente. Muchísimas gracias, Ana Rita. Muchísimas gracias también a todas las personas que han estado presentes. Bueno, excelente como siempre. Damos con esta charla pues por finalizado este webinar. Creemos que todos los aportes que nos han brindado los invitados, tanto el doctor Jesús Cortés como el doctor Estefano Iñaki y la doctora Ana Rita Russo, son muy importantes y justamente responden a lo planteado como objetivo, y es como brindar o abrir la perspectiva de todas esas nuevas perspectivas que podemos desde la psicología y que tendríamos que, retos que tendríamos que enfrentar para poder continuar o seguir respondiendo a esas necesidades que hoy este momento muy coyuntural, pero que igual como lo mostraba el doctor Vinakia, ya venían siendo también unas exigencias que el medio nos estaba demandando, y tener esta visión abierta de diferentes perspectivas también nos da muchas ideas para seguir trabajando en la psicología y seguir formándonos, aquellas que nos estamos formando permanentemente. Una vez más, recordamos que durante todo este año estamos celebrando en el marco de los 50 años del Departamento de Psicología, 50 años que son muchos años, en los que hemos estado aportando a la salud mental y al bienestar del Caribe y del país a través de la formación y a través de todos los proyectos de investigación que han tenido un gran impacto sobre nuestra región y nuestro país. Nuevamente, estamos cumpliendo 50 años del programa de psicología, muy contentos, y seguiremos con muchos eventos más. Por lo tanto, sigan conectados, sigan pendientes de todos los eventos que vamos a ir realizando para diferente público y para estudiantes, y por supuesto también actividades académicas. Muchísimas gracias por su participación y por su asistencia. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.